¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Páramo en un capítulo, una semana nueva con un programa totalmente nuevo, inédito, que no hemos grabado jamás en la vida. No hemos tocado este tema en algún otro episodio. Ni se imaginan cuántos programas hemos perdido por culpa de Axel, ¿eh? Ni se imaginan. Se imaginen la cantidad de programas. Hay personas que graban varios programas al día para adelantarlos. Nosotros grabamos para reponer los que se borraron. Hemos perdido más de los que hemos subido. Así se los dejamos. No es cierto. Si a alguno de los no les gustó es porque ese no era el chido. El chido se borró. El chido lo perdió el Axel. Bueno, ya si nuestros chistes no dan tanta risa es porque ya llevamos como media hora hablando de eso. Todo el pre del capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante triste. A mi gusto es triste, y ya lo que nos explicó Axel en un capítulo en una realidad alterna. Es bastante triste cuando lo originan los humanos o son consecuencias de los humanos, pero ya entendimos que es un proceso que realiza la naturaleza a lo largo de la historia del planeta. Aquí quedó claro que Oscar no puso atención en la primera vez, así que qué bueno que lo vamos a volver a grabar. Axel nos comentó que la naturaleza varias veces en su historia ocasiona incendios para poder revitalizar la tierra con este tema de las quemas. Cuando ya lo ocasiona el humano es ya por sus pendejadas, ahí sí es cuando es triste, ¿no? Porque mucha gente asocia el incendio con tristeza o con pobrecita naturaleza. Y no, a veces... el incendio con tristeza. No, la lluvia, ¿no? La que la gente asocia con tristeza. Para el incendio lo asocian con el sexo normalmente, carnal. Por eso dicen el fuego de la pasión de nuestro amor. Se puso caliente el Axel. Ya le está afectando la pandemia. Ando bien horny. Ando bien quemadera, mismo. Entonces, han habido quemaderas o incendios bastante fuertes que han afectado a la naturaleza de gran manera. Quemaderas de basura, por ejemplo. Eso es una mamada, güey. Pero bueno, Axel nos va a explicar un poquito sobre cómo funcionan los incendios, cuáles son los tipos de incendios, qué origina un incendio, que nos va al final dar una conclusión de que no todos los incendios son malos. Y no adelantes todo lo que hay decir. Y es un todo esto va a pasar a lo largo del programa. Todo esto va a pasar y al final vamos a hablar sobre los perritos, como nuestra experiencia teniendo mascotas, para ver si les puede servir a alguien de ustedes. Y pues, sin más preámbulos, Axel, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre los incendios? Simón, Axel, arráncate. Más bien tu computadora es experta en quemar capítulos. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto en diferentes ocasiones como avisos y anuncios de que todo el mundo se va a acabar y que estamos quemando el Amazonas y que se quemó Australia y cosas así. La verdad es que sí son eventos catastróficos y son eventos graves y a los que como seres humanos deberíamos de poner atención. ¿Por qué? Porque al final esos son, digamos, los pulmones del planeta y es importante mantenerlos bien y limpios y cuidados y sobre todo eso, ¿no? Cuidarlos. Pero también hay una realidad y es que no todos los incendios son necesariamente incendios forestales o son incendios negativos, ¿no? Existen diferentes razones por las que se dan los incendios, ¿no? Una de ellas que es importante y está relacionada con todo esto es la agricultura. Existen diferentes tipos de incendios, ¿no? A veces los provocan los mismos agricultores. Los agricultores incendian, digamos, lo que resta de sus siembras o sus cosechas después de que ya cosecharon los frutos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esa quema, este procedimiento sirve para regresar nutrientes a la tierra. Entonces, de esta manera, digamos que todo calcinado y en cenizas, es más fácil que la tierra reabsorba los nutrientes que ya se generan o que ya dejaron las plantas para dar más fácilmente paso a nuevas plantas o nuevas especies o nuevas siembras o nuevas cosechas, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Yo tenía entendido, más que nada por los videojuegos, la verdad, no voy a mentir, que cuando quemabas así un terreno y así, como que la tierra perdía fertilidad y así, pues me estás diciendo que no, que es todo lo contrario, así que... ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre ahí? Químicamente, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que químicamente, por ejemplo, hay una diferencia entre un incendio, bueno, una quemadura química y una quemadura por fuego, digamos, normal.
Cuando pasa eso en los videojuegos o así, normalmente las quemaduras son quemaduras químicas o vienen como quemaduras químicas, ¿no? Digo, hay algunos químicos que propician que el sedimento vuelva, el sustrato vuelva al suelo, pero en general no pasa tan seguido, ¿no? Pero los incendios normales lo que tienen de diferente es que al ser el mismo combustible el que genera el incendio, no es una napalm, no es otro tipo de herramientas, simplemente es eso. Y lo más importante de esta parte es la humedad en el ambiente, ¿no? El incendio puede ser un lugar muy seco cuando se está dando, pero si la humedad en el ambiente o alrededor del ambiente en el que se da el incendio es buena, es fácil que la tierra vuelva a obtener este sustrato, ¿no? Por ejemplo, si tienes una siembra en un desierto y la quemas, lo más probable es que no vuelvas a poder sembrar ahí. ¿Por qué? Porque no se van a volver a absorber los sustratos. No hay humedad suficiente en el ambiente para que la tierra absorba el sustrato. Eh, También tiene que ver con unos temas de presión y eso, ¿no? En los Bueno, videojuegos. entonces la cosa sería que necesitas humedad después del incendio, que haya humedad en general en el ambiente. Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, cuando los agricultores hacen esta parte de las quemas y eso, normalmente las hacen o pasando el tiempo de lluvias o antes del tiempo de lluvias, porque es cuando mayor humedad hay en el ambiente, que no es directamente lluvia o agua, sino humedad ambiental, que es la que se utiliza, ¿no? Entonces, este tipo de quemas se llaman quemas controladas y no solamente las realizan los agricultores, también las realizan, por ejemplo, los bomberos, hacen unas cosas que se llaman líneas de fuego, que sirven para prevenir que, por ejemplo, en los pueblos, en Estados Unidos y en algunas partes de México, se da mucho que los pueblos están a las faldas de un cerro o de un área natural protegida o algo así, y para, digamos, marcar una barrera, no necesariamente una barrera física, no necesitas levantar un muro para que los animales no vengan a la ciudad o al pueblo. Lo que haces es, haces una barrera de fuego y entonces a los animales no se sienten cómodos saliendo de su ambiente natural, que es el cerro, el bosque o lo que sea, para pasar a la ciudad. Eh, y también existen los incendios naturales. Naturalmente existen incendios, ¿no? Digo, eh, tenemos más o menos la idea desde primaria que nos dicen que nosotros vimos algo incendiándose y vimos que podíamos cocinar la carne y después quisimos aprender a hacer el fuego y demás. La verdad es que nosotros antes conservábamos las brasas y demás y, y en la naturaleza se quemaba solita, o sea, generaba fuego automáticamente. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? La naturaleza absorbe los nutrientes de las plantas quemadas, de las semillas quemadas. Sobre todo eso pasa en muchos lugares, en bosques de coníferas y cosas así. Quedan muchos residuos en el suelo y estos residuos no necesariamente son malos y se tienden a prender cuando hay determinadas condiciones ambientales. Pero estas condiciones ambientales también ayudan a que la naturaleza autocontrola el incendio, por así decirlo. Precisamente se generan en condiciones de humedad y demás. Y entonces se incendian, por ejemplo, en un bosque, que cae un rayo y de pronto se prenden un montón De de árboles semillas o o así. cositas así. Ajá, pero no es tan grave porque digamos que está lloviendo, hay una tormenta alrededor y entonces el mismo ambiente hace que el sedimento baje, que la ceniza baje, que se vuelva a alimentar, ¿no? Y entonces esto ayuda como sustrato para otras plantas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Digamos que el fuego lo hace de manera más violenta, pero cuando hacemos un sustrato para plantas, lo que hacen es que muelen las hojas, con tierra, dejan que los gusanos se las coman y demás, ¿no? Este proceso, el fuego lo agiliza, simplemente tomas fuego, le prendes fuego a ese montón de hojas y el gusano que venga a comerlo y hacerlo un sustrato tiene la chamba mucho más fácil. Y entonces eso acelera en algunas ocasiones, ¿no? Sí, Ya es hablamos. como lo que te comentaba la otra vez en mi examen, cuando estaba haciendo mi examen, ¿no? De que se quemaban ciertas cantidades ciertas hectáreas de alimento para tanto tal, creo que eran jacks, no me acuerdo qué animales eran, pero que se quemaban y que después ya de aquí ya que se producía nueva comida para estos animales. Sí, sí, sí. De hecho es más o menos lo mismo, justo. Porque, porque lo que pasa es que cuando tienes animales de pastoreo,
los animales de pastoreo se comen la parte de arriba de las plantas y entonces las plantas concentran la mayoría de sus nutrientes en la base. Y para que el jack se alimente adecuadamente, muchas veces lo que hacen es que queman las plantas para que el sustrato vuelva a bajar al piso y cuando crezcan con el nivel, digamos, parejo de nutrientes y tengan otra vez el alimento disponible, ¿no? Esto es una práctica muy común y ese tipo de incendios son controlados, ¿no? Lo importante aquí, bueno, esto lo vemos más adelante en la parte de prevención, pero lo importante siempre es que cuando este tipo de incendios se dan, siempre tienes que haber notificado a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, se ha necesitas dado... tipo permisos, ¿no? Como para cualquier cosa, pues es algo peligroso, necesitas permisos, necesitas ciertos requerimientos, equipo especializado y todo esto, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, en los ranchos y así, no es tanto que necesites un permiso porque técnicamente es tu propiedad y lo puedes hacer, pero necesitas alertar a las autoridades y decirles así como, oigan, voy a hacer una quema de tal zona para que las autoridades estén al pendientes. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que en algunas ocasiones las personas no avisaron adecuadamente a las autoridades y entonces las autoridades no estaban preparadas en caso de que se diera, ¿no? En Estados Unidos se dio el caso de un granjero que hizo su quema como la venía haciendo durante años. Se lo hizo fácil no avisar porque pues, es la quema habitual, lo que ha hecho durante años, repito. El problema fue que en esta ocasión se le salió de control la quema. Fue un incendio relativamente pequeño, no se extendió mucho. Se quemaron aproximadamente 100 hectáreas de bosques y de pastizales. Relativo porque 100 hectáreas, pues sí son un putero, ¿no? Sí, 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 o La sea, verdad. 100 hectáreas es bastante terreno, pero comparado, por ejemplo, con un incendio forestal que se produce Ujú. accidentalmente, es mucho menor el nivel, ¿no? Justo porque estas personas saben más o menos cómo actuar y saben cómo tratar de controlar el fuego, entonces se redujo el nivel de daño, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto es en donde entramos nosotros, ¿no? Los incendios accidentales causados por los humanos, pendejos que dejan las fogatas mal apagadas, que tiran una colilla de cigarro, que dejan basura y otro tipo de cosas, ¿no? A veces hasta por maldad se ha dado, ¿no? Que gente va y por sus pinches huevos quema algo y se extiende, ¿no? Pues sí, hay por ejemplo pirómanos que van y a veces queman cosas o gente que simplemente no le importa y quiere ver el mundo arder literalmente. Eh, bueno, también una parte de lo que decías de que por qué en los ambientes como los videojuegos o así, se justifica un poco por esta parte de la basura y la contaminación. Hay una diferencia si tú quemas plantas que si tú quemas llantas o que si tú quemas... por ejemplo, Oscar lo decía hace un momento, la quema de basura y demás se da mucho, pero la verdad es que la mayoría de las veces ese tipo de cosas, el reciclaje quema muchas cositas de estas, ¿no? Y queman para reciclarlas, ¿no? El caucho se puede reciclar, diferentes cuestiones se pueden reciclar. Hemos descubierto maneras más eficientes de hacerlo y ahora sí tener un lugar de quema de basura es una mamada, un incinerador de basura en general es una mamada. Y el tipo de terreno que se da en los alrededores del incinerador es muy poco fértil o no hay tanta, digamos, eh, tanta viabilidad para que las plantas se desarrollen porque precisamente no se están quemando plantas, no estás quemando nutrientes, estás quemando otro tipo de cosas, ¿no? Una envoltura de papas, así normales, de papas medianas, pon tú. Sabritas o algo así te refieres, ¿no? Ajá. Cuando la quemas, no estás quemando nada más, o sea, sí tiene papel y tiene otras cuestiones, pero estás quemando petróleos, estás quemando aluminios, estás metiendo metales pesados a la tierra, porque los colorantes están hechos de esas cosas, y eso es lo que más afecta. ¿Por qué? Porque al final, si el suelo absorbe ese tipo de nutrientes, el suelo se vuelve estéril y no sirve para dar vida a las plantas que vivían anteriormente en esa región, sino que estás alterando el ecosistema de a poco, ¿no? Este es, digamos, el problema grave con los incendios forestales accidentales, que normalmente hay zonas en donde se permite Salud. que las personas vayan y convivan y demás, y en estas zonas tienden a dejar basura que no pertenece a la región, ¿no? Si yo quemo una hoja o si yo quemo, por ejemplo, hago una fogata con troncos y demás, no es tan dañino para el ambiente que si yo voy y quemo
no sé, mis bolsas de papas, Sí, si llego y digamos quemo el mis bosque de tenis. Chapultepec, ¿no? Que la gente va con sus platitos o sus vasitos, todo eso de plástico, de repente se empieza a quemar todo, y pues es material, es, como tú dices, petróleo y la chingada, ¿no? Ajá. Sí, o sea, cuando quemas ese tipo de cosas, haces al ambiente un ambiente más hostil para la vida en general, no nada más para nuestra vida, sino para la vida en general. Ese es el problema de la quema, ¿no? Ahora, dentro de esto de la quema, también tenemos lo que son los cuerpos de bomberos que nos ayudan a lidiar contra el tema de los incendios, ¿no? ¿Cómo lidiamos con los incendios provocados por el hombre? ¿No? O sea, los hombres, nosotros, provocamos cierto tipo de incendios y la naturaleza también provoca los suyos, pero los incendios naturales son raramente requieren de la necesidad o de la intervención del hombre para ser apagados. Normalmente la misma naturaleza es tan sabia que no se propaga de más el incendio o no pasa que se quemen cosas que no tengan que quemarse, ¿no? Cuando un humano pendejo va a hacer una fogata mal y no la apaga bien y se prende todo, o cuando un humano pendejo va y avienta una colilla de cigarro, o cuando un humano pendejo tira cohetes y no se fija que cayeron en medio No tiren cohetes, por favor. Sí, no, bueno, los cohetes de luz a lo mejor y se las compro. ¿Qué estaba diciendo? Sigue, sigue. Ah, sí. Eh, Ese tipo de acciones, digamos que provocan que el ambiente no sea tan amigable y que no sea tan fácil restablecer la vida, ¿no? Los cuerpos de bomberos sirven para combatir estos incendios, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié. Si se tiene la sospecha de que, como ustedes saben, cuando algo se quema, y si no lo saben, revisen siempre en los edificios, hay logos de escape por si hay humo o así. El humo intoxica y te puede asfixiar. ¿Por qué? Porque son gases relativamente pesados. Tus pulmones no tienes la misma cantidad de oxígeno. Te puedes morir, te puede dar un embolio. Te pueden pasar muchas cosas si estás en medio de un incendio, ¿no? Entonces, al momento de que haya un incendio forestal, el primer protocolo es que si se sabe que hay alguien en el área de incendio o en la posible área de incendio, se trata de hacer un objetivo de búsqueda y rescate, donde lo primero que se hace es mandar, ustedes ven los aviones y helicópteros y cositas así, que tiran Ujú. líquidos o diferentes tipos de sustancias sobre el fuego, pero la verdad es que no siempre se usan este tipo de cosas, ¿no? El primer elemento cuando están en la etapa de búsqueda y rescate es el retardante, ¿no? El retardante es una especie de espuma que concentra las llamas en ese punto para que no se esparzan. Digamos que no deja, o sea, no apaga completamente el incendio, simplemente hace que se quede en una zona específica en lo que llegan otro tipo de recursos, ¿no? ¿Por qué se usa retardante? Porque si apagas directamente el fuego, generas una cantidad de humo y de gases excesiva para el ambiente y entonces puedes provocar que alguna de las personas que están haciendo el procedimiento de búsqueda y rescate o incluso a las personas a las que estás buscando rescatar se asfixien y se sofoquen con el humo Y se mueran. y se mueran, efectivamente. No quería llegar a eso, pero sí, y se mueran, se petatien. Eh, sí, digamos que ese es el primer paso del procedimiento, ¿no? Definir si hay posibles víctimas en la zona. Si hay posibles víctimas en la zona, se aplica el retardante para evitar o para darles tiempo incluso a las personas de salir. Hay obviamente algunos parámetros que definen cuándo se usa y cuándo no se usa el retardante y cuándo ya pasó demasiado tiempo y entonces los cuerpos de búsqueda y rescate no tienen otra opción que retirarse y dejar que se apague el incendio sin más. Por eso se da mucho esta onda de que en los gobiernos cuando se quemó el Amazonas existieron muchos reclamos y demás de que los gobiernos no estaban haciendo nada por apagar el incendio y que se seguían quemando las cosas y demás. Es porque el área que se quemó era tan grande que la posibilidad de que hubiera personas que buscar era muy grande. Entonces lo único que estaban tratando de hacer era retardar el incendio, ¿no? O sea, no podían directamente ir a apagarlo. Tenía las vidas humanas en estas ocasiones son valiosas y como son valiosas se busca salvarlas, ¿no? En ese aspecto no podemos culpar a nadie. Digo, gobierno de Bolsonaro sí tuvo por ahí algunas cuestiones de desvíos y demás, por lo que
el retardante que se tenía no era de tan buena calidad, entonces el incendio, a pesar de que se le había aplicado el retardante, se seguía esparciendo. Los bomberos no tenían los recursos para actuar de la mejor manera, ¿no? Los cuerpos de búsqueda y rescate no tenían manera de acercarse a la zona del siniestro. Este tipo de cosas sí son puramente negligencias humanas y son una mamada, ¿no? O sea, y por eso, pasado el tiempo, digamos, máximo de búsqueda, ya comenzaron los procedimientos para apagar el fuego, ¿no? Los bomberos tienen dos funciones en estos siniestros. El En este primero, país, limpiar las coladeras y sacar... Nah, no es cierto, bomberos. Ahorita van a tu casa a meterte unos pinches putazos, a ver. Te van a dar unos manguerazos, si no de agua. El tema, el tema aquí con los bomberos en México es el mismo tema que con el ejército, y que gracias al cielo no los utilizamos tanto, ¿no? Salió súper random ese tema, no lo puedo Sí, creer. como que ni me lo planteé, güey, ¿sabes? nunca Lo vi había venir, pasado. así vi venir la oportunidad, güey. Solo una Nada vez en la vida, forzado, bro. nada No, forzado. no. El tema con el ejército y con los bomberos es el mismo en México, que gracias no los utilizamos como a Estados Unidos, sí, a ambos, ¿no? Y con los bomberos, afortunadamente, espera, O desafortunadamente. es que está pasando un camión que vende. Sherlock, Yo no digo nada. No se escucha. Sherlock, No se escucha el camión, güey. Está fingiendo, esta es para hacer memoria de lo que dijo. para ver cómo lo meto sin que suene. Nada, sí. No, es que pinche Sherlock se bajó las escaleras y aquí, y como no hay nadie abajo en mi casa, lo subí. ¿Estás solito? Sí, estoy solito. Iván fue a jugar, tiene un partido de básquet hoy. Y mi mamá no está. Sherlock. Yo pensé que estaba solo porque tu mamá sí estaba, no mames. ¿Tu canal te fue a jugar Te básquet? lo juro, güey. ¿Dónde juega básquet? Sherlock. Pera. Ya. A ver, Oscar, nos estabas diciendo algo de los bomberitos, acuérdate. Sí, que los bomberos en México no se utilizan tanto, pero es por el tema de cómo están construidas nuestras casas. Y es que en Estados Unidos, por lo menos en California, la gran mayoría de casas están construidas con madera. Obviamente, la madera es como mucho más propicia a que se pueda incendiar que el concreto en México, ¿no? Entonces, en México, pues suelen utilizar siempre concreto, ladrillos y demás, que rara vez son flameables. Aquí cuando suele haber incendios es por temas de que explotó el gas o que dejaron sus velitas de la Virgen prendidas o pendejadas así. Entonces, En la ciudad. Pero también tiene que ver con que, en general, por ejemplo, nuestros habitantes que viven en las faldas de cerros o así, son mucho más conscientes y son mucho más cuidadosos al momento de hacer sus quemas. En Estados Unidos la verdad es que son un poco más inconscientes en estos momentos, y cualquier persona se puede meter a un sendero y hacer un campamento ahí, y eso propicia que muchas veces se den este tipo de altercados, porque hay muchos adolescentes en Estados Unidos y que van No, nada más para alcoholizarse un dato alejarse asegurado, de creo que es un gran porcentaje. y alejarse de pues la es que, sociedad. mira, por ejemplo, la neta, hace rato sí, cuando el Oscar dijo que mucha gente pendeja, la verdad es que en mi casa acá, pues sí lo hacía, mi tía siempre su pinche basura la quemaba, la de la casa, y pues nunca, pues, en años y años que estuve ahí viendo cómo quemaban y quemaban, nunca llegó a pasar que se le saliera de control, que se le fuera a otra casa, ves que hay un montón de arbolitos y plantas y así, siempre hacía su quema ahí por donde está la esquina de la casa, más o menos, hacia la calle, pero nunca llegó a pasar. Sí, yo también en los barrios de por aquí he visto bastantes quemas de basura y demás, y rara vez ves que salgan de control. No Sí. sé, están concentradas en sus patios o demás. Y... Sí le saben. O sea, sí está culero, pero sí le saben. Sí, está mal hecho. Sí, aquí la contaminación es un distinto tipo de contaminación. O sea, no generan un incendio, pero sí contaminan bastante. Ajá, justo. No, digamos que el sedimento no va a la tierra, sino que va al ambiente, que todos respiramos y comemos la caca de nuestros vecinos que queman sus papeles de baño. Bueno, aparte de eso, hablando de otra vez de saliendo un poquito de la caca de los vecinos, hablando de los bomberos, que en Estados Unidos los tienen súper endiosados, ¿no? Casi como a los policías.
En Estados Unidos el ser bombero es una profesión muy loable. ¿Por qué? Porque tu vida depende de un bombero, básicamente, ¿no? Y No, o sea, eso de carácter de héroe lo tienen en todo el mundo, ¿no? fíjate que eso. Eso, fíjate, como el chavito. El tema de que, o sea, el honor que se le debe o el respeto que se le debe dar a los bomberos es en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en cualquier momento o circunstancia va a depender tu vida de ellos, ya sea de que te tiemble o de que se incendie tu casa. El tema con Estados Unidos es que es más recurrente, no, entonces eso por pasa eso en los admiran México. más. En México los bomberos sí hacen toda esa chamba. De hecho, en otros lugares del mundo tienen cuerpos especializados para diferentes tipos de siniestros. Por ejemplo, tienen cuerpos especializados para incendios, tienen cuerpos especializados para sismos, tienen cuerpos especializados para, no sé, por ejemplo, se me ocurre inundaciones, ese tipo de cuestiones. Y obviamente tener un cuerpo especializado te da una mejor respuesta, pero aquí en México, o al menos en la ciudad, los bomberos son todólogos, los bomberos sacan Igual que el muertos. ejército. Ajá, sí, 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 sí. Y al final Simón. no es que esté mal, simplemente son diferentes estilos y el estilo de otros lugares es más eficiente en especificidad, pero también es más costoso, evidentemente, ¿no? Si tienes que mantener Claro, a cinco grupos diferentes para combatir con diferentes tipos de amenazas que no pasan todo el tiempo, es más caro que si mantienes a un solo grupo y tratas de que tengan el mayor aprendizaje de todos los tipos de cosas que pueden pasar, ¿no? En ese aspecto, sí, y se agradece a final de cuentas que no los usemos tan seguido, ¿no? Porque obviamente son personas que van ahí cuando hay un desastre. Entonces, que mejor que casi no hay. La verdad es que yo nunca visto un bombero así en persona actuando o algo así. Yo sí, porque justo aquí en Villa está una, ¿no? Axel, sí la conoces? sí, hay una estación de bomberos que de hecho no tiene ningún camión como de presión con su tanque de agua y todo. Lo que tienen son más camiones de manguera que llevan y conectan a la toma y de la toma nada más jalan la manguera. Eso pasa muy, muy seguido. Si quieres conocer a un bombero, Guido, o cualquier persona que quiera conocer a un bombero o saber como cuáles son sus actividades y demás, los grupos de bomberos organizan en México, me parece que es cada 2 meses, una cosa así. Buscan una estación de bomberos cercanas y en estas estaciones de bombero justo te enseñan como qué hacer en caso de un incendio, cómo comportarte, qué acciones tomar. También al momento de entrar a un bosque o así, los grupos de bomberos cercanos a los que les corresponde dar respuesta a este tipo de accidentes en los que se empieza a quemar todo el bosque, ellos te dicen, ¿no? Si van a hacer una fogata, háganla con estas condiciones y te dan los requerimientos y te dan toda la información necesaria para que tú digas, ah, ok, esta es la manera correcta de hacer una fogata, ¿no? Por ejemplo, rodéala de arena si no tienes arena, rodéala de piedras, hazle un hoyo relativamente, no necesitas que esté abajo de la tierra, pero sí necesitas que esté como un poquito Un más poquito abajo, abajo ¿no? para que la zanja ayude a que el fuego se mantenga ahí adentro y dan cursos de especialización y de profesionalización para que tú sepas qué hacer en caso de un incendio, no nada más incendios, digamos, domésticos, también te enseñan a lidiar con incendios forestales, justo te enseñan como cuáles son los protocolos de los grupos de búsqueda y rescate, para que tú sepas cómo actuar para facilitarles las cosas a los grupos de búsqueda y rescate, ¿no? Eh, las actividades de los bomberos, la verdad es que son muchas. Bueno, voy a seguir con la parte de los apagados porque ya no dije más. Simón, después de la etapa uno de búsqueda que seguía. Después de la etapa de búsqueda y rescate, ya viene el procedimiento de mitigar el fuego o apagar el incendio, ¿no? Eh, para esto, digamos que hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? La primera, que es la que frecuentemente se utiliza, y por eso también salieron algunas notas que decían que en lugar de que el gobierno detuviera las quemas, estaba provocando que se quemaran en otros lugares, ¿no? Y demás. Esto sí pasa, pero es justo porque se llaman líneas de fuego. Las líneas de fuego son líneas en donde tú te adelantas al fuego y quemas la vegetación o las cosas que se puedan llegar a incendiar dentro de un espacio antes de que el incendio llegue, para que cuando el incendio llegue no pueda seguirse esparciendo, ¿no? Digamos que O si sea, lo haces, encierras, ¿no? sí, lo encierras para que no se siga esparciendo.
sí haces como más daño al ambiente, pero al final estás haciéndolo para evitar que suceda todavía más, ¿no? Que llegue a Ujú. mayores. Este tipo de acciones es muy común dentro de lo que cabe en la sociedad actual. Lo que también se hace mucho es esta parte de Tú date, Axel. aventar diferentes tipos de sustancias para extinguir el fuego. No siempre, no se usa agua únicamente, ¿no? De hecho, es raro que se utilice agua para apagar un incendio forestal, porque la temperatura que alcanza un incendio, digamos que dentro de sus flamas, tiende a ser como arriba de los 500 grados centígrados, y el agua se evapora muy rápido antes de llegar siquiera, Sí, ¿no? la avientan y llega y pues, enseguida se evapora, ¿no? No, no llega a tocar el fuego, Ajá, sí, no llega a el tocar el fuego. contacto. Entonces lo que usan es justo este tipo de espuma. Se utiliza espuma que resiste al fuego, que justo llega a la base y tratan de sofocarlo, quitándole la fuente el oxígeno, ¿no? Hasta tierra, ¿no? He visto que usan en ocasiones. Sí, sí, justo es por lo mismo, ¿no? La tierra se utiliza para tapar las brasas que pueden llegar a quedar, para que no se vuelvan a prender en caso que el viento sople y demás, ¿no? Se usa tierra, se usa espuma. Cuando se utiliza agua es cuando el incendio ya casi está completamente apagado, y se utiliza agua precisamente para tratar de volver a inyectar de manera artificial un poco de la humedad que se haya perdido en ese ambiente, porque reitero, lo que propicia que se vuelva a dar o no la vida es la humedad del ambiente, ¿no? Por eso cuando la naturaleza misma produce un incendio, se produce durante las lluvias, se produce en casos extremos, se llega a producir antes de que llueva o después de que llueva, pero hay humedad en el ambiente y esto propicia que el incendio se mantenga relativamente controlado, que no se extienda tanto y que eh, los nutrientes puedan reabsorberse. El problema de los incendios provocados por el hombre de manera accidental o de los desastres forestales es que estamos quemando más de lo que la naturaleza está acostumbrada a quemar, o de lo que la naturaleza puede reponer antes de otro gran incendio, ¿no? La verdad es que los incendios forestales grandes no son cosa nueva, no son, se vienen dando desde, o hay registros de grandes incendios forestales desde los años 60, en los que diferentes cuerpos de bomberos luchaban para apagar las llamas de diferentes formas. No había los instrumentos que tenemos ahora. Se usaban grúas para tratar de apagar el incendio. Actualmente también se utilizan, pero el uso de grúas es mucho menor en la actualidad. Aquí un pequeño énfasis para la gente que lo esté viendo, pues esto partió pues del incendio de 2019, ¿no? Del Amazonas, Sí, pero pues ahorita se está mencionando que incluso antes pues ya ha habido otros incendios incluso más grandes que ese a lo largo de la historia. sí, me parece que en el 82, hubo un incendio forestal gigante en la zona de la Sierra Madre Norte, más como tirándole a Estados Unidos y esa zona. El problema de que los incendios sean así de grandes es que la naturaleza no se puede reponer al ritmo en el que los estamos provocando, ¿no? Eso pasó en los años 60, en los años 80 hubo otro incendio, luego empezamos a verlos con mucha mayor frecuencia, ¿no? En los 2000 tuvimos un incendio, el incendio de 2002 me parece, luego tuvimos otro incendio grande en 2012, luego tuvimos otro incendio grande en 2015, O sea, luego son tuvimos... cada vez más seguidos, ¿no? Ajá, estamos teniendo incendios cada vez más seguidos y eso es lo que está provocando, bueno, es un ciclo, ¿no? El cambio climático aporta esto, sí. ¿Por qué? Porque la humedad se ve desplazada de ciertas zonas y se concentra en otras zonas y entonces no se permite que el ambiente se regenere y que se vuelva a estabilizar. Lo que nosotros como humanos estamos propiciando es que cada vez la naturaleza tenga menos capacidades de regenerarse, porque le estamos dando menos tiempo, le estamos dando menos recursos y además le estamos contaminando, ¿no? Justo lo que decía, cuando se queman este tipo de desperdicios y demás. En un universo paralelo, Oscar aquí mencionaba una cuestión de que muchas veces las empresas talan indiscriminadamente Mm, sí, y cierto. no, y justo, el problema de la tala, a diferencia del incendio, es que cuando talas un árbol,
te llevas los nutrientes de la zona y si no vuelves a quemar o si no devuelves de alguna manera los nutrientes al terreno, ese terreno se queda estéril porque las raíces siguen estando conectadas al suelo y siguen tratando como de mantener vivo al árbol que ya no existe. Y al final las raíces absorben esas cosas, entonces a veces se tienen que quemar las raíces de estos árboles talados para restaurar un poco la tierra en la que existían, ¿no? Eh, eso es un problema también, porque pues Bueno, aquí la otra vez hablamos también algo de que muchas veces estas empresas o lo que sea que provoque estas talas buscan precisamente que la tierra deje de ser fértil usando químicos y aventándole cositas y así, ¿no? sí, esa es otra opción, ¿no? Cuando quemas un terreno, no puedes construir directamente sobre este terreno. ¿Por qué? Porque justo como está demostrado que el ambiente puede volver a absorber los nutrientes y puede volver a generar la vida que existía en ese terreno quemado, se protege, se vuelve una zona protegida para la naturaleza y entonces nadie puede construir, nadie puede utilizar ese terreno, digamos, con fines de lucro, ¿no? Puedes ir a plantar árboles, puedes ir a hacer otro tipo de actividades, pero no puedes hacer un uso comercial de ese suelo. Lo que llegan a hacer muchas empresas es que tiran sedimentos, metales pesados, contaminantes de suelo, que es este tipo de cosas los que hacen infértil al suelo y esto genera incendios o genera quemas o seca la tierra y entonces cuando el suelo ya no es utilizable se puede utilizar para propósitos comerciales, digamos. Entonces la idea de esto es de estas leyes es proteger al ambiente, pero lo que ocasionan también es que en muchas ocasiones la gente que se quiere pasar de listo, y la verdad es que pasa muchas veces que la gente se pasa por el arco del triunfo de estas leyes, eh, lo que ocasionan es que erosionen el suelo, de que metamos metales pesados al subsuelo y demás, y eso genera contaminación, porque al final esto afecta también a las áreas que colindan con este terreno, ¿no? Hace que se contaminen o que tengamos que imponer otro tipo de barreras, quizás barreras físicas, quizás hacer otra línea de fuego para evitar que crezca más nutrición de este lado y trate de absorber los nutrientes dañinos o que no son nutrientes, que son sustratos dañinos para ellos, ¿no? Para la tierra. Entonces, Que esto pasa mucho en países como, bueno, por ejemplo, África o aquí en Brasil, ¿no? Que las empresas hacen esto con muchos bosques, hay muchas hectáreas y buscan aprovechar estos terrenos, ¿no? sí, el tema es muy recurrente, sobre todo en Sudamérica, para las empresas, ¿no? Para generar empresas que consuman este tipo de espacios. Al final son espacios bellos porque están rodeados de vegetación y están en zonas, digamos, en buenas zonas porque tienen un ambiente agradable y demás. Pero el problema de esto es que estamos dañando el suelo y estamos erosionando en lugar de que permitamos que la naturaleza por sí misma vaya regenerando estos recursos y estos ambientes que necesitamos para vivir, ¿no? Eso Alto. por un lado. ¿Qué falta? Siento que ya estamos repitiendo un poquito. ¿Qué temas faltan Ah, bueno, ya de nada eso? más voy a decir lo de África y ya voy a cerrar. Nos esperamos al Oscar para cerrarlo, ¿no? Simón. Bueno, digo lo de África y ya lo cierro, ¿vale? ¿De ahorita o cómo? No, o sea, digo lo de África, corto, y cuando venga Oscar cerramos y pasamos al otro tema, Ah, va, 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 ¿va? va. Ok. Ah, lo que pasa en África, de lo que comentas, tiene otra óptica. En África lo que pasa muchas veces es que los caciques o los mafiosos que tienen estas zonas controladas como oasis y cosas así, no quieren que la población general muchas veces se dé cuenta de este tipo de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de zonas? Hay agua normalmente y como las plantas crecen y se da este desarrollo, para evitar que lleguen las personas, lo que hacen es privatizar y como privatizan, primero queman para evitar que la gente se dé cuenta de que ahí hay vegetación, luego imponen como una cerca, un terreno donde se apropian de estos recursos que en África son tan deseables como los oasis, como espacios de sabana, de flora, de fauna, se tratan de apropiar de ellos
y en el momento en el que les dejan de ser útiles, los queman por completo para que ya no les sean útiles a otras personas, o justo para evitar que alguien más trate como de meterse en esa zona, queman alrededor o queman la zona para que sea inutilizable para cualquier otra persona o cualquier otro interés que no sea el específico de estas personas. Y eso es lo que causa la verdad es que en todos lados hay una mafia relacionada con los bosques, la tala. Muchas veces hay empresas que talan y no vuelven a plantar los árboles, y eso es una problemática grande al momento de estar pensando en reforestar y en aprovechar estos recursos, ¿no? Bueno, ¿qué tan fácil es reforestar? Porque al final de cuentas estamos hablando de un oasis que está pues, más o menos en el desierto, ¿no? Reforestar ahí pues no es algo sencillo. La verdad es que no es sencillo, pero sí es bastante viable. O sea, no es sencillo porque tienes que conseguir cierto tipo de plantas específicas. Pero la verdad es que, por ejemplo, si consigues el tipo de plantas semejantes a las que ya existían en el oasis o así, es muy fácil, porque es muy práctico. Es complicado por la logística, pero es muy práctico por la utilidad. O sea, al final estas plantas generan su propia sombra, generan su propio ambiente húmedo y eso ayuda a que se dé más fácil la vida, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, de los árboles, hay una razón por la que nos piden que reforestes. Por cada árbol que talas, creo que tienes que reforestar con otros 10 o 5 de la misma especie. Depende, eso ya depende mucho de la zona. Ahí metí el ejemplo de yo el semestre pasado tuve que hacer diseñar para una casa en Tlalpuente, que es un CDEC, una zona de desarrollo controlado, y ahí sí existía esta regla de que por cada arbolito que nos llevábamos había que plantar 10 de la misma especie. Ahí así que depende del lugar y que hay lugares en los que incluso está completamente prohibido. Justo este tipo de políticas, de los 10 árboles que tú plantes, lo más probable es que sobrevivan 3. ¿Por qué? Porque al final entre árboles también hay una competencia por nutrientes y demás. Y la idea de que plantes 10 es que garanticemos que por lo menos se van a restaurar los árboles que estaban. O sea, o vamos a tener un poquito más de los árboles que estaban. Los árboles que, digamos, caen en el proceso también ayudan a devolver estos nutrientes a la tierra y son sustratos y ayudan a conservar, sobre todo cuando son árboles jóvenes, ayudan a conservar la humedad en el ambiente dentro de esa zona. Ya después el árbol más apto o el árbol que tuvo mayor accesibilidad a los sustratos Crece más grande. crece más grande, les quita los sustratos a los otros árboles o algunos de esos árboles terminan por marchitarse, sí. Eh, Pero la competencia está mal. Lástima que no está Oscar aquí para decir lo mucho que odia la competencia. pero justo es eso, o sea, la naturaleza misma dice que hay árboles más aptos para sobrevivir que otros, hay plantas más aptas, ¿no? Y no está mal porque al final las plantas que quedan atrás sirven como nutrientes a futuro para estos árboles o incluso pueden dejar semillas para que sean la próxima generación de árboles, ¿no? Quizás no les tocó ver su esplendor en esta generación, pero dejan semillas, dejan algo en el ambiente, absorben la humedad, absorben otro tipo de cuestiones. Aplausos, aplausos. Aplausos a Oscar. Estaba cagando el Oscar. Fui a incendiar la basura, la verdad. Fue a incendiar la basura, sí. No, básicamente, pues digamos como conclusión y para que todos ustedes lo sepan, pueden acudir a los bomberos por instrucciones o si van a realizar alguna quema, siempre avísenlo. Si van a ir de campamento, también es importante que avisen a las autoridades forestales. ¿Por qué? Porque si se llega a dar un incendio, existen mecanismos que se preocupan por rescatarlos a ustedes y eso ayuda a que no se vayan a morir chamuscados, ¿no? Que no se mueran. Y también tengo por lo menos un familiar que tiene un pequeño primo que tenía ganas de ser bombero. Entonces hay mucha gente que les trunca el sueño porque dices que en México no pagan. Y es una falacia. En México, para ser un bombero como tal inscrito en la nómina, sí te pagan. Obviamente hay muchos voluntarios y hay muchas personas que van ocasionalmente y a esas personas pues no tienen un salario fijo. Pero para ser bombero en México tampoco es tan fácil, no es como que vayas, te inscribes y ya. O sea, te hacen pruebas y tienes que pasar ciertas pruebas físicas y Bueno, no, sí. no sé si también teóricas, pero tienes que pasar ciertas pruebas y si te pagan. El salario obviamente no es tanto porque desafortunadamente tanto ese tipo de cosas como
oficios en México no son tan bien pagados, pero sí es un salario para vivir más o menos de manera decente en México. Entonces, Sí, Lo se bueno trata que de ya eso. habíamos hablado de los bomberos, ¿no? los bomberos no se pagan tan bien en México, pero si te es para ti una pasión, sí métete, ten en cuenta que necesitas condición física, te van a entrenar, te van a enseñar, y no es como, sí, no tengo nada mejor que hacer, voy. También puedes meterte como voluntario, la verdad es que los bomberos siempre instruyen a sus voluntarios, te llevan a cursos y te vuelves como parte de la comunidad de bomberos de cierta forma. Y la verdad es que en cuanto a incendios, siempre tengan cuidado, no tiren basura en los bosques, en los parques. No hay que exagerar las situaciones. Sí, a veces hay incendios provocados por el hombre. No siempre estos incendios son dañinos. A veces hacen por cultivo, a veces hacen para devolver nutrientes al suelo. No tenemos por qué satanizar al fuego. El fuego no es nuestro enemigo. El fuego nos ha ayudado en múltiples etapas de nuestra historia. Al final, justo es esto. Sean conscientes de lo que está pasando, ¿no? Si están haciendo una fogata, tengan cuidado de poner sus piedras, hacer una zanjita, de que al final apaguen todas las brasas, no dejen ninguna brasa, no tiren colillas. ¿Por qué? Porque este tipo de incendios o provocar este tipo de incendios digamos, en lapsos tan cortos de tiempo, es lo que va dañando poco a poco al ambiente, ¿no? Y nos lo estamos acabando. Entonces, cuiden eso y no le tengan miedo al fuego. El incendio no es completamente malo. Tampoco los Abracen el estamos fuego. incentivando a que vayan a quemar cosas, ¿no? Pero sepan que existen fuegos que no son tan malos. Alguien va a ver este programa. Imaginé a un niñito abrazando el fuego porque lo escuchó en un podcast. Bueno, ¿se acabó? ¿Ya acabamos, Axel, este tema? Te voy a abrazar Sí, ya. el fuego. Bueno, el siguiente tema, la última vez que lo grabamos, pues la verdad es que lo enfocamos mucho a nuestras experiencias con los perritos, pero ahora sí que los vamos a dejar con esa duda, a ver si algo de eso sale, pues qué bueno por ustedes, pero pues no nos las vamos a contar de la misma manera, así que quería empezar esto preguntándole a Axel, oye Axel, ¿tú qué tipo de alimento le sueles dar a tus perritos? Déjà vu. A Arcana solemos darle únicamente, o sea, croqueta y de lo que nosotros comemos. Le compartimos probaditas, digo, huesos y cosas así. Pues sí, le compramos sus premios. ¿Qué croquetas le compras? Bueno, cuando era cachorra le comprábamos Nupec. Luego se la cambiamos por Nucan, que es de la misma marca, pero es como Un poco caras, ¿no? Creo. las Nupec. Nucan es muy barata. Nupec está como un poquito cara. Ajá, Nupec. Pero Nucan Nupec es como de las marcas baratas, es la mejor. Nupec es calidad premium. Y cuando era cachorra, sí le damos Nupec nada más. Pero no estás en contra de la comida casera o así a tus perritos. Estás diciendo que sí le invitas a algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando cocemos pollo, cuando cocemos carne, sobre todo cuando es comida no muy condimentada, porque pues obviamente a los perros los condimentos ellos no los acostumbran y demás, y Sí. entonces eso les puede causar daño, ¿no? Lo único que por alguna razón a mi perra le gusta, bueno, cuando recién empezaba y era cachorra, no le dábamos huesos ni nada porque se le podía astillar la garganta y demás. Hasta que creció le empezamos a dar un poquito más. Pero el primer hueso que probó me lo robó a mí cuando estaba comiendo mi pollo con mole. Y Eso me ha pasado. y entonces, desde entonces como que ella asocia el olor del mole con el sabor del pollo y del hueso. Y bueno, que el mole es ese alimento condimentado, justamente que no le puedes dar, ¿no? El mole no le puedo dar porque tiene chocolate, tiene chile, tiene sal, tiene ajo, tiene cebolla. Y entonces ella como que saliva cuando huele al mole porque pues le gusta la idea de que el mole le van a dar huesos, pero no le damos mole, ¿no? Al final el hueso que le damos está limpio. Cuando cocemos el pollo aparte para que ella pueda comer también pollo, y no le damos mole directamente, ¿no? Fíjate, oye, ahí ahorita que mencionaste el hueso, ¿nunca has tenido problemas con los huesos? Sé de algunos perritos que tienen problemas con el tamaño de los huesos, que hay huesos que a veces son muy chicos, los huesitos de las costillas de los pollitos y así, que a veces se los tragan, ni siquiera los mastican, que no saben comer huesos y se les llegan a atorar en los intestinos. De hecho, lo que recomiendan con el tema del pollo es que se lo des crudo.
o que de preferencia le des carnes como carne roja o carne de res, porque esos huesos no los lastiman, porque los huesos de los pollos son muy pequeños y hay ciertos huesitos que le pueden atravesar ya sea la garganta Ajá, o sí, el sí, sí. intestino. De hecho, justo nosotros cuando le damos, por ejemplo, no le damos a la pierna, le quitamos el huesito que tiene al lado, el que es como agujita, ese se lo quitamos, no le damos los huesos de las costillas, no le damos ni siquiera las vértebras ni nada, únicamente le damos como los huesos grandes que son las piernas, los dos de los huesos de las alas que están de tamaño mediano. Esos son los únicos huesos que le damos, ¿no? No le damos huesos más chicos. Sí sobre todo, por ejemplo, ella disfruta mucho cuando le traes de los huesos de vaca, que ya vienen como los cortan. Los grandotes, ¿no? Ajá, yo cuando la adopté también me puse a investigar y justo encontré más o menos la misma información que Oscar, de que huesos muy chiquitos o huesos que se tengan que, o sea, que se traguen directamente y que no mastiquen, les pueden perforar la garganta, se les atoran en el estómago, en los intestinos, se pueden ahogar. Y entonces en ese aspecto soy mucho más cuidadoso del tamaño de los huesos, de las proporciones y demás, ¿no? También busco Bueno, te pregunto más que nada porque tú sabes mucho de eso, de entrenamiento de perros, ¿no? Eres el que más se ha metido, por así decirlo, en este sentido, en esto. Que quería preguntarte qué opinas de la alimentación que se le da en mi casa, bueno, mi casa, en la casa de mi abuelo, ya no vivo ahí, a los perros, porque en su caso lo que se les daba es una mezcla de pollo, pero no era el pollo normal, no era una pieza de pollo como la que mencionaban ustedes, sino que cuando tú vas y pides tu pollo, pues tú le pides, no, pues quítele el cacho de pellejo, quítele la grasa, quítele esto y esto, ¿no? Entonces este pollo se va juntando y en las tiendas de allá de mi cerrito, pues lo venden precisamente para los perros. La gente lo compra, lo tiene en su congelador y cuando tiene que hacerle de comer a sus perros, pues lo saca, lo pone en una olla, lo hierve con sal para cocinar, no sal de mesa, es la sal la que es grandota, sal de grano, la sal gruesa. Sal de grano. Y ya que sirvió, ya que se aguadó, lo echan en un tambo junto con tortillas, con sobras de comida, a lo mejor arroz, a lo mejor algún guisado, no sé, lo que sea. Todas las sobras que, bueno, no todas, porque pues hay cosas que no se pueden comer, ¿no? Pero todo lo que se puedan comer, los echan ahí, se junta todo el tambo y ya de ahí de ese tambo sale para todos los perritos del exterior de la casa. Sí, eso es muy común y de hecho, por ejemplo, hay muchas empresas de croquetas que hacen eso, güey. O sea, literal, hay empresas de croquetas que lo que te venden son las patas de los pollos, las pezuñas, o sea, sí, las pezuñas de las reses y demás. Todo eso ellos lo muelen y demás y lo comprimen en una croqueta, ¿no? Y le ponen también que sus nutrimientos, sus vitaminas, minerales, etcétera. Por ejemplo, hace algunos años salió el drama de que Pedigrí hacía eso, pero me parece que pasó sin pena ni gloria, porque al final sí, es una práctica relativamente común, es algo que se da mucho, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre la calidad de esa comida y la calidad de unas croquetas está en justo la calidad de las croquetas, porque esa comida es unas croquetas, digamos, regulares, normales, ¿no? Incluso podría decir yo que es un poco mejor porque tú controlas la cantidad que le pones de cada cosa y si entiendes qué tipo de perro tienes, le puedes dar los nutrimentos que necesita, ¿no? Un poco más. No sustituye completamente a la croqueta, pero sí es una buena manera de nutrirlos, ¿no? Una croqueta calidad premium obviamente es mucho mejor porque en este tipo de croquetas utilizan res completa, utilizan carne de cordero, utilizan carne de pescado y utilizan lo mismo que nosotros comemos normalmente, que es la parte del filete, que no tiene tanta grasa, que no es tan... que luego eso pasa muchas veces, las croquetas dependiendo de la calidad tienen más o menos grasa o tienen de diferentes texturas, sabores, aromas. Ah, sí, eso sí es cierto. Si tú no has probado la croqueta de tu perro, pinche culero. Yo sí la he probado. No, o sea, sí, pero me refiero a la gente en general. O sea, ¿cómo esperas que tu perro se lo coma si ni siquiera tú sabes a qué sabe esa mierda? O sea, no, y aparte, ese tema es que obviamente le tienes que de repente dar algún tipo de guisado, porque imagínate haciendo ese tipo de analogía con los humanos, que a mí me encanta tal cereal, ¿no? Supongamos, no sé, el que te quieras, me vale, el del gallo. Sí, el que sea, ¿no? Y me fascina ese cereal, ¿no? Pero me lo como tal vez 2, 3 veces a la semana, ¿no? En el desayuno. Pero imagínate comer ese pinche cereal
en la mañana, en la tarde, en la noche, durante toda tu vida, pues hay momentos en que te castra, güey. Entonces, si a tu perrito de repente le das guisados, de repente le das que de lo que tú estás comiendo, por ejemplo, yo lo que te Cachito decía de pollito. que le doy de misa, por ejemplo, hago un sándwich y le hago a él una rebanada de sándwich o no sé, algo que le varíe un poco el día. Porque también, como dices, si no te gusta a ti, no se lo va a comer él, que en sí ahí es un poco discutible porque mi perro come popo y a mí no me gusta la popo, pero Pero el no, tema de que los obviamente no perros va a comen comer, popó aunque porque le están fascinen las aburridos, güey. pinches croquetas, si no le das algo que varíe un poquito el paladar, se va a hartar un poco. Sí, al final, por ejemplo, también esto pasa muy seguido. Los perros, cuando les cambias la croqueta, normalmente les gusta mucho la nueva croqueta, pero no es que les guste mucho la nueva croqueta, simplemente es un sabor diferente y eso les llama la atención, ¿no? Bueno, eso también, bueno, me ha tocado animales que no, que al contrario, le cambias la croqueta y no se la comen, que hay ciertos, solamente se comen ciertos tipos de croqueta, porque sí se ponen sus moños luego con la comida. Me ha pasado con varios Ah, sí, sí, animales, la sí. verdad. Justo eso iba. Hay perros que están muy acostumbrados a un tipo de croqueta específica y no les gusta comer otras cosas, eso croqueta o alimento humano, pero no salen de ese tipo de croqueta porque digamos que es lo que están acostumbrados, es lo que saben que les hace bien y entonces no comen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mi perra sí es mucho de probar otras croquetas, ¿no? Le tenemos que comprar, por ejemplo, le compramos tres costales de 20 de una croqueta y luego le compramos tres costales de 20 de otra croqueta y luego podemos regresar al que tenía antes, pero sí, justo ella también como que de pronto ya no quiere comer de la misma croqueta, se hastía. Entonces no está mal que le cambien el alimento a su perro, pero si ven que el alimento que está comiendo les hace bien y como que no dejan de comerlo, sino que siguen comiendo la misma cantidad, la cantidad necesaria, porque también eso es importante. Los perros tienen cantidades necesarias para comer dependiendo de la raza. Normalmente en los costales atrás viene cuál es la cantidad recomendada para el La tamaño de tu ración, perro. ¿no? Ajá, las raciones. Normalmente se toman con un vasito medidor de 250 mililitros. eh, y los perros chicos creo que consumen dos raciones al día. Los perros medianos consumen entre 4 y 5 raciones al día de esas chiquillas de 250 mililitros. Y los perros grandes consumen entre 5 y 8 más o menos. Que aquí también es mucho saber lo que, como tú dices, lo que necesita tu perro, ¿no? No tanto por lo que le guste, sino lo que necesita. En este caso yo tuve una perra que llegó muy vieja, que de hecho se me murió de vieja, como de 13, casi 14 años, pero que cuando envejeció, cuando ya estaba grande, pues tuvo problemas de espalda, que el calcio, se le calcificó la columna y a veces tenía problemas para caminar y así. Entonces, aparte como estaba muy vieja y comía mucho, empezó a subir de peso y era un problema con otro. La llevamos al veterinario y sí nos dijeron que le teníamos que cambiar la dieta porque la perra estaba muy pesada y esto le estaba causando más problemas todavía de espalda y todo esto. Entonces eso fue lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que cambiarle de dieta a otro tipo de croquetas que no eran las que le estábamos dando, unas croquetas especiales que la ayudaran a controlar su peso, que la ayudaran a mantenerse más ligera para que no tuviera problemas precisamente por de salud. Sí, 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 justo existen muchas variedades de croquetas médicas. Existen las croquetas médicas para subir de peso, las croquetas para bajar de peso, para inyectar, bueno, en casos de, por ejemplo, perros con mucha desnutrición, hay croquetas altamente nutridas que justo sirven para esto. Pero si tú le das croquetas altamente nutridas a tu perro, corres el riesgo de intoxicarlo. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta cuáles son las necesidades específicas de tu perro, o sea, del animal que estás cuidando. Ahorita que salió eso de intoxicarlo, también hay que tener muchas veces cuidado con la comida casera que le damos, ¿no? Hay mucho tipo de comida que le puede hacer daño a los perros. Por poner algunos ejemplos, cosas que lleven muchas semillas, ¿no? La granada, tal vez cachos de sandía así con las bolitas negras, si le das chocolate, el chocolate es un alimento muy peligroso para los perros, la cerveza, los condimentos, como te habías dicho, hay muchos alimentos con los que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, siempre, justo siempre hay que tener en cuenta, eh, digamos que hay que tener cuidado con el perro, porque suele pasar, digo, no es algo que se sienta bonito, pero suele pasar que tú le quieres compartir algo a tu perro por X o Y o Z,
También depende del tipo de raza de perro. Hay algunos perros que toleran más algunos alimentos que otros, pero en general, por ejemplo, hay alimentos como el chocolate, que es un irritante que a los perros los irritantes en general les caen muy pesados. El chocolate es un irritante, a muchos perros les puede hacer mucho daño. Hay algunos perros que resisten un poquito más, eh, pero sí, siempre hay que procurar evitar este tipo de alimentos, ¿no? No porque al perro no le gusten, sino porque el perro le puede hacer daño, ¿no? Sí, que pues, a lo mejor el sabor le gusta y el perro te lo pide y todo, pero hay veces que sí hay que decir que no, porque sí le puedes hacer daño a tu mascota, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso también estaba revisando videos y demás y decían muchos veterinarios o entrenadores de mascotas que la mejor croqueta es la que le queda a tu perro, porque hay perros que se adaptan muy bien con marcas premium y hay perros que se adaptan muy bien con marcas baratas. Sí, Entonces, es lo que dijimos. perdón, es que me fui, güey. ¿Cómo voy a saber si me fui, güey? Bueno, y también depende mucho de qué esté acostumbrado el perro, ¿no? Porque, bueno, otro ejemplo con mis perros, bueno, te puse el ejemplo de los perros que había afuera, lo que se dabas de comer, pero también tengo yo mis perritos propios dentro, a los que yo suelo alimentarlos con croqueta. Entonces, si estos perros que tengo adentro que les suelo dar croqueta, de repente iban y comían la comida de los otros perros, la que te digo que se prepara con el pollo y sobras y todo esto, pues se enfermaban de la panza. ¿Por qué? Porque aunque no era mala precisamente para los perros en general, ellos no estaban acostumbrados a comer esto. Sí, no, es mucho lo que pasa. También a nosotros los humanos nos pasa, güey, ¿no? Los mexicanos estamos acostumbrados a comer chingos de picante, güey. Y entonces vienen personas de otros lugares a México y prueban las salsas o prueban comida que para nosotros sabe X y dicen, güey, no mames, pinche diarrea explosiva, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros vamos a lugares como India o Japón, donde preparan cosas como el curry o en Japón es el wasabi, que es muy amargo para nosotros, ellos están acostumbrados a comer ese tipo de cosas, ese tipo de condimentos, y para nosotros nos cae como patada de El burro. sushi, ¿no? El pescado este que es como crudo, ¿no? Sí, 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 el sushi en México es muy diferente al sushi en... Ah, puta, Sí. están haciendo ruido arriba. El sushi en México es diferente al sushi que se prepara en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? En Japón les enseñas el sushi mexicano y te dicen, chinga tu madre, eso no es sushi, güey. O sea, Che, pedazo de arroz, ¿no? Y ya. no, o sea, deja tú el arroz, o sea, nosotros lo condimentamos con un chingo de mamadas que no lleva el sushi. Nosotros cocemos el pescado, nosotros cocemos el pulpo, le ponemos queso, le ponemos aguacate, le ponemos muchas cosas que en Japón naturalmente no son tan fáciles de obtener, entonces no le ponen, ¿no? Has visto que, bueno, he visto que en diferentes cadenas les ponen plátano, les ponen fresa, Pero es que eso tiene su debate, porque eso ha pasado todo el tiempo. El chocolate no se le echaba azúcar. O sea, bueno, al cacao y a toda esta combinación no se comía con azúcar tal. Los españoles vinieron a llevarse platillos y a ponerle sus propias cosas que se popularizaron al acostumbrar al paladar que se tenía en ciertos lugares. Ah, sí, güey, Sí, pero... sí, no estamos hablando de que esté mal. No estoy diciendo... No, porque sí te dijiste, no, ese pinche sushi, qué culero. No, o sea, los japoneses dicen eso, no ¿Qué es te sushi, metes, güey? Esto es entre güey, este pendejo y yo. Bueno, está bien. Es lo mismo, por ejemplo, que en la pizza, güey. Nosotros tenemos pizzas muy condimentadas y no es que nuestra pizza esté mal o la de los italianos esté bien, simplemente son estilos diferentes. Los italianos, si tú traes a un italiano a comerse una pizza del perro negro de cochinita pibil, va a salir de ahí con una diarrea que te va a decir, esta comida no está chida. Y si tú vas a Italia a comerte una de sus pizzas, lo más probable es que salgas con hambre, porque ahí la masa es muy delgada, los condimentos son muy delicados, pero tienen mucho sabor, ¿no? Lo digo porque me han contado, la verdad es que nunca he ido a Italia, no me secuestran. Axel va a Italia cada semana. No, me gustaría ir a... Es un hombre de mundo. Me gustaría ir a comer algún día, pero no. Bueno, ya pasando un poquito de la comida, Axel, háblanos de el tema. Bueno, el otro día, bueno, era algo que sí me quedó muy... Bueno, que sí me gustó de lo que hablaste, que en el programa que perdimos fue de que nos hablaste de que cada perro, cada raza de perro es como diferente, que tiene sus propias características. No sé si te acuerdas de eso. Ah, sí. Justo, bueno, también lo voy a ligar un poco a lo de la comida para que no se sienta tan separado del tema. Pero justo, los diferentes tipos de perros necesitan diferentes tipos de alimentación porque al final el perro como lo conocemos hoy en día es un diseño humano, 100%. Nosotros fuimos cruzando animales y especies para que existieran los animales que hoy conocemos, ¿no?
Y existen perros para diferentes actividades, existen perros de pastoreo, existen perros, no existen perros de pelea, originalmente no existían, hay razas que se llevaron un poco hacia eso, pero no existían, ¿no? Existen perros para cazar, existen perros de trineo, y cada raza tiene necesidades específicas, ¿no? Dentro de estas necesidades no solo está el alimento, también los perros tienen diferentes necesidades de atención, ¿no? Por ejemplo, un perro ovejero no necesita mucha atención porque en general el perro ovejero está poniendo atención a su entorno. No es que el perro necesite atención, el perro pone atención más que el perro necesitar. Los perros de trineo son perros muy testarudos, son perros que necesitan desfogar su energía, entonces necesitan salir a correr, salir a jugar, necesitan que seas estricto. Si lo vas a tener viviendo en tu casa, en tu departamento, necesitan que seas estricto. ¿Por qué? Porque el perro es testarudo, entonces no va a seguir tus reglas nada más porque sí. A diferencia, por ejemplo, de los perros tipo pastor alemán, pastor inglés, ese tipo de perros son perros que necesitan disciplina porque ellos se sienten cómodos con la disciplina, ¿no? Cada tipo de perros tiene un objetivo específico y hay que entender el objetivo del perro para darle lo que el perro necesita, ¿no? Por ejemplo, los bagels son perros de caza. Los perros que tienen sus orejas largas, todo ese tipo de perros son perros de caza. Lo que hacen es que guardan el aroma de las presas aquí y para volver a olfatear simplemente recurren a su oreja, ¿no? Aquí ya tienen guardado el aroma de la presa y por eso son buenos para rastrear presas, para rastrear ese tipo de cosas, ¿no? En ese aspecto, cada perro tiene necesidades diferentes, ¿no? En el caso de los perros que dice que son más agresivos, como los pitbull y así, ¿cuál sería esta característica? La característica de los perros que se consideran agresivos o que muchas veces las personas utilizan como perros de pelea, en realidad son perros extremadamente cariñosos y apegados. Son perros muy apegados con sus dueños. Y entonces hacen lo que sea, incluso pelear a la muerte por el dueño del perro, ¿no? Los pitbull, la verdad es que son, si alguno de ustedes ha visto alguna vez a un pitbull educado o que vive en una casa en la que lo tratan bien, los pitbull son perros extremadamente cariñosos y a pesar de que son perros muy fuertes, pero porque se encargan, o sea, cuidan mucho a la familia con la que viven, cuidan mucho a las personas, ¿no? El pitbull en sí no es un perro malo, los pitbull son perros muy nobles. El problema es que estas personas se aprovechan de la nobleza del perro, de quererte defender para hacer otro tipo de mamadas, ¿no? Por ejemplo, también los boxer, que también son perros grandes, fuertes, son perros muy niñeros, o sea, son perros que conviven mucho, que si tú les pones a un niño enfrente, el perro lo va a cuidar, se va a quedar con él y demás. Y la verdad es que las personas piensan que son perros agresivos por esta mala imagen que les han ido dando. Y son perros, digamos, hasta cierto punto manipulables porque tienen un gran apego hacia sus dueños y entonces harían lo que fuera para complacer a sus dueños. Y esto incluye pelear a la muerte, tristemente, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones y está culero, la neta. Oye, te quería preguntar también, aparte de los agresivos, ¿qué pasa con este estereotipo de los perros con los dálmatas que se les liga a los bomberos? ¿Por qué pasa esto? Si sabes, si no, pues un pedo. La verdad es que no sé por qué los dálmatas se ligan a los bomberos. Supongo que tiene que ver con que tienen muchos rasgos como de perros labradores, pero son un poquito más altos, más fuertes. Y tienen muy buen olfato, muy buen oído, y entonces les permite rastrear fácilmente, ¿no? También los dálmatas son perros, digamos, más inteligentes que el promedio. Los perros más inteligentes como a nivel mundial son los collie. Son perros que aprenden muy fácil, que tienen cierto nivel de razonamiento, ¿no? Que no es nada más como alto, parado, sentado, sino que el perro dice, ok, esta letra va después de esta letra, o son el tipo de perros que aprenden les pones un tapete en el suelo donde los perros pueden seleccionar diferentes palabras y hacer combinaciones de palabras para pedir cosas complejas, ¿no? Como quiero ir a la playa o quiero ir a... Pero ya es por memorización, ¿no? Se saben las combinaciones, no es que razonen qué significa cada letra, sino que... Hay algunos perros que sí lo hacen así, pero hay por ejemplo, los collies sí de pronto hacen variaciones en eso, ¿no? Hay juguetes que son puzzles para perros, donde tú le pones como premios adentro y el perro se encarga de ir sacando, ¿no?
Y justo los collies son perros inteligentes porque el puzzle, digamos que es como la misma parte repetida diferentes veces o de diferentes formas, pero el puzzle es más o menos igual. Y los collies lo resuelven rápido. Se tardan, digamos, en los primeros módulos del juguete, pero ya los últimos módulos los resuelven en cuestión de 3 segundos, 2 segundos. Entonces ellos aprenden, digamos, rápidamente. Un labrador, un perro como mi perra, valga la redundancia, como Arcana, a lo mejor hacen el primer módulo y se tardan 40 segundos el segundo, y se tardan 30 segundos el tercero, y se tardan 20 segundos el cuarto, y se vuelven a tardar 20 segundos. Como que su línea de aprendizaje es un poquito más lenta, son un poquito más lentos para aprender o para resolverlo más rápido, ¿no? No Por lo eso mismo está que mal. dices de que tienen mucha energía y te mandan a la verga, ¿no? Como dueño. Ajá, sí, ¿no? o sea, no todos los perros tienen la capacidad de mantener la atención en una actividad durante mucho tiempo, ¿no? Hay perros que están diseñados específicamente para estar atentos a su ambiente, ¿no? Estos perros son perros que normalmente se utilizan para guardia y protección, y entonces están como todo el tiempo atentos, ¿no? Alertas a lo que está pasando alrededor. Y entonces cuando les pones una actividad que requiere su concentración absoluta, se desesperan porque están atentos a sus alrededores, güey. Ese es el problema. Bueno, y ya de último para terminar esto, pues tenía que ser un segmento corto y creo que sí lo logramos por un segmento corto y conciso, que tú a tu perrita para entrenarla la llevaste a ciertos lugares y tomaste ciertos libros y así. ¿Nos podrías hablar un poco de eso para la gente que esté interesada en entrenar a sus perritas? Sí, bueno, cuando la perrita llegó a la casa, mi mamá me dijo, hay que entrenarla porque no quiero que... Tenía ciertos comportamientos como que yo no sabíamos controlar. Y mi mamá dijo, no quiero que esté haciendo eso, y si lo sigue haciendo se va de la casa, ¿no? Y entonces nos preocupamos por ello y fuimos a buscarle un entrenador. Eh, Llegamos a un espacio donde entrenaban a muchos perros en grupo. La verdad es que en este espacio sí se aprende, pero la atención es como muy generalizada, no es tan especializada, no te enseñan tanto, te enseñan más la técnica de manejo que el entender a tu perro, ¿no? No está mal, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que hace el encantador de perros. El encantador de perros no les explica a los dueños, tu perro hace esto por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Simplemente les dice, para que tu perro te dé este resultado tienes que hacer esto, ¿no? Y te deja la técnica, ¿no? Digamos que número uno era un poco caro para mi presupuesto en ese momento, y número dos, yo no me sentía como completo porque cuando preguntaba más como que me daban la información a regañadientes. Busqué a otra persona, me encontré a un entrenador que me vio, me ofreció algunos consejos y demás, y yo le pregunté cuánto cobraba. El costo aproximado de las clases está como entre 300 y 500 pesos. Él me las dejó un poco más baratas porque mi perra es una perra bonita, es una perra vistosa, y a él le servía como publicidad. Entonces él no le perdió en ningún momento, simplemente fue como, te ayudo con esto y y tu perra me da buena publicidad, ¿no? Existen libros, existen páginas. Si por ejemplo piensan adoptar un perro, chequen mucho la forma de la cara, los hombros, la cola. Ese tipo de cuestiones las pueden checar para saber qué tipo de perro están viendo. Purina tiene su catálogo de perros. Dog Chow creo que también tiene su catálogo en línea. Varias marcas tienen catálogos en línea donde dice cuál es la historia del perro. ¿Purina y Dog Chow no son lo mismo? ¿Purina y Dog Chow? Me suena que... Sí. Purina es como la, sí, es como la matriz global, y tiene sus, que es por plan, Dog Chow, Beneful. Ajá, sí. Tiene su línea. Pero sí, justo. ¿Qué? Este tipo de marcas hacen una labor, no sé si la hacen como labor social o simplemente la hacen porque se dedican al negocio de los animales, pero tienen como clasificaciones generales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tu perro tiene características de pitbull, hay libros que hablan específicamente de la historia de los pitbull. Hay una compilación que estaba saliendo hace 4 o 5 años que hablaba justamente de razas de perros. Yo la verdad no compré los números, me prestaron el número de Samoyedos.
Y la verdad es que viene muy completa. Viene cuáles son sus orígenes. Por ejemplo, los samoyedos no se parecen tanto a los lobos, son más zorros, por ejemplo. Y viene cuál es su, digamos, sus raíces, cuál es el animal base, y eso te ayuda a ti a entender por qué tu perro hace o tiene actitudes como que muerde los zapatos, o como que de pronto brinca chistoso o algo así. Este tipo de materiales siempre son de mucha ayuda, te sirven a ti para entender a tu perro y poder entrenarlo y darle lo que tu perro necesita, ¿no? Estos materiales se publican, hay diferentes editoriales. Había una que es Medic, no me acuerdo, es como Veterinaria Médica, algo así, que ha publicado varios libros de este tipo, justo como de las razas de los perros, como qué cuidados necesitan específicos y demás. Muy bien, muchas gracias. Sí, aparte, yo como comentario adicional ya para concluir este tema. Vamos para este tema de lo de las fichas técnicas de los perritos. bueno. Es que en internet ya no tienes pretexto. Antes, como decías, tenías que ir a buscar la revista a ver si la tenías, a ver qué publicaban las empresas dedicadas a animalitos. Hoy en día ya en internet hay hasta videos y un buen de páginas web que te cuentan la historia del animalito, cómo debes de cuidarlo. Y sobre todo, para que ustedes lo revisen antes de tenerlo, es que también los dividen en cuestión de energía, de qué tanta energía tiene su perro y qué tanto requiere que lo saques a pasear, porque hay personas que viven en un departamento y solo lo pueden sacar a pasear una vez, o por ejemplo, yo no podría tener a mi perrito si solo fuera yo, porque no soy una persona que quiera salir todo el tiempo. Entonces lo tuvimos porque mi hermano lo saca a correr, yo lo saco a caminar en las tardes y así. Entonces tienes que revisar bastante qué tipo de energía tiene la raza que vas a adoptar o a comprar, y que se pueda adaptar a tus necesidades y a tu forma de vida. Un poquito por ahí va ya el último tema que quería tocar, es que quería preguntarte, Oscar, si querías abrir debate con Axel de lo de la correa o no correa, el entrenamiento, no sé si te acuerdas. Yo digo que, tú controlas a tu perro, ¿no? No es que lo controles de cierta forma, pero tú sabes la educación que tiene, ¿no? Está este meme de, ¿está tu perro educado? Y sí, señora, más que sus hijos. Pero no es el tema de que esté educado como tal, porque cuando tú lo sacas a convivir a un parque, no controlas a los perros que están allá afuera y a las situaciones que están allá afuera, ¿no? Temas de coches, temas de niños, temas de otros perritos agresivos o juguetones. Por ejemplo, mi perro, si yo lo suelto, se va a brincar y a querer como agarrarse a golpes, pero no literalmente, sino a echar desmadre con otros perros. Entonces tal vez va Axel con su perrita educada y de repente llega mi perro todo tosco, que es bastante brusco en su forma de jugar, pues obviamente va a hacer que ella tal vez quiera correr o tal vez reaccione agresiva o tal se torna una situación un poquito incómoda. Entonces yo digo que en una convivencia social, en un parque en el que hay muchos perros, muchas situaciones, haya ido a Harvard o no tu perro, tenga un doctorado, un PhD o no tu perro, debes de llevarlo con correa. No, hay mucha gente que en la Condesa incluso pone bozal. Yo no digo que el bozal, pero sí una correa, y a menos que tu perro sea bastante agresivo y que muerda todo, pues sí, pon un bozal porque vas a sacarlo a convivir a un parque con otros perros y con otras personas. Tú, Axel, contrapuntea. Bueno, voy a contrapuntear primero el punto del bozal. Ahí sí tienes razón. El bozal no es necesario para todos los perros. El bozal es una herramienta de frustración, de hecho, que sirve para que el perro se frustre y no quiera morder. Se usa mucho, por ejemplo, en perros de guardia y protección, porque entonces cuando el perro está en la casa o cuando el perro le das la oportunidad de entrenar los movimientos de captura o de persecución, el perro lo disfruta porque puede morder, puede sacar, puede utilizar su mandíbula y nunca lo dejas hacerlo. Entonces le generas una frustración que luego compensas con este otro tipo de actividades, ¿no? Entonces sí, el bozal no es para pendejos. En ese aspecto estoy de acuerdo con Oscar en que en una convivencia quizás humana está bien llevar al perro con correa, pero en una convivencia entre perros no es necesario 100%. Sobre todo porque tú eres el responsable de tu perro y eres responsable de estar preparado para diferentes situaciones. Justamente, por ejemplo, que es con lo que yo me peleo de los entrenamientos a veces, que solo te enseñan técnicas y no te enseñan cómo a identificar ciertos factores que detonan a los perros, ¿no? Por ejemplo, si tu perro está oliendo todo el tiempo a otro perro, es probable que el otro perro se estrese y le tire una mordida o algo así. Pero hay espacios para que los perros se dispersen, ¿no? Estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en la calle no controlas el ambiente, pero en un parque hay parques que tienen jaulas específicas para perros, que son para que sueltes a los perros, para que convivan, para que jueguen. No los a ver, ya estás hablando de parques especializados. Yo estoy hablando de un parque de tu colonia, güey. El parque de mi colonia, güey. En el parque de mi colonia
hay jardineras especiales en donde los perros se juntan y juegan y demás. Las jardineras no están separadas del resto del parque. Al final ahí también hay niños y también pueden entrar y salir y demás. Aquí la cuestión es que es responsabilidad de la persona y de todos los que utilizamos y vamos al parque, es decirle a alguien, oye, tu perro se está poniendo agresivo, contrólalo o sepáralo o llévatelo, ¿no? Digo, Sí, pero por ejemplo, hay situaciones que te salen de las manos. Por ejemplo, mi primo, ahí te voy a poner una situación también él iba a correr a Chapultepec y se llevaba a su perrita, que es una chihuahua. La chihuahua es demasiado dependiente de él, entonces no se le separa, camina 2, 3 pasitos y ahí va. Está de cierta forma educada en ese aspecto, porque si le habla viene y no es agresiva y nada, es una perrita muy chiquita. Por este tema de confianza que él le tiene a la perra, la saca sin correr, ¿no? Ahí dices, tu perra no es un agente de peligro porque no va a atacar a otros perros y no va a morder a otros niños, porque es una perrita muy pequeña y no es agresiva. Pero en Chapultepec, que también hay zonas especializadas para que saques a tus perritos, que hay un chingo de perritos, de repente salió un perrito entrenado, pero porque le llamó la atención y salió corriendo. Ahí en ningún momento su entrenadora o la persona que iba con él, estoy en contra de la palabra dueña, pero bueno, esa persona, no reaccionas de cierta forma a tal punto de que, porque es algo que te sale de las manos y algo instantáneo. Entonces el perro se echa a correr, la perrita como lo vio bastante agresivo al venir a él y es una perra pequeña y él era un perro grande, se echó a correr, el perro no le iba a atacar, no le iba a morder, estaba entrenado, lo que tú quieras. La entrenadora en ese momento le gritó, bueno, la chava, y ya el perrito se regresó. Pero en ese momento en el que la perrita corrió, la atropellaron. No se murió ni nada, sí tuvo una lesión, pero ya se le curó y demás, pero pues pudo haber acabado con la vida de la perrita. ¿Por qué? Porque una pinche entrena persona, tanto mi primo también ya lo regañé, dije, güey, ya viste que no es porque tu perrita sea un agente de agresivo, pero hay situaciones que se salen de las manos. Saca a tu perro con correa, así sea un Bueno, pinche chihuahua o así sea un es que hay un tema, gigantesco. espérate, tema. yo quiero con la perrita o hasta con quien iba conduciendo, ¿no? Que capaz se agarra, se derrapa, se vuelca y hace un pinche desmadre Claro, ahí con los güey. carros, ¿no? Ujú, Claro, sí, sí, claro, sí. claro. Pero ahí el tema está en el control. Justo, la correa es un elemento de control para los perros, güey. O sea, cuando tú tienes la correa de tu perro, tú tienes el control y el perro tiene que saberlo, güey. Y si el perro no lo sabe, le pones la correa y entonces ya lo tienes que controlar directamente con la correa. Pero justo es eso. La dueña del otro perro, el perro entrenado, le llamó y el perro vino hacia ella, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro está acostumbrado a convivir con otros perros. A lo mejor este perro está acostumbrado a acercarse a otros perros, a olfatear a otros perros un poquito menos nerviosos. Pero no porque esté acostumbrado a eso implica que le deja de hacer caso a su dueña. Al final tú mismo lo dijiste. La señora le habló a su perro y el perro volvió. Bueno, el dueño, la dueña, el encargado, le habló y el perro fue con él. Ese perro no corre ningún tipo de riesgo. El problema, por ejemplo, estaba en tu primo, que no había entrenado a su perra, que su perra no sabía andar suelta, simplemente era dependiente de tu primo y entonces no se le separaba, pero ella no sabía estar en la calle, ¿no? Por ejemplo, Sí, o sea, él te estoy hablando de que él se iba a Espérate, correr ahí espérate, diario. espérate, Oscar, no interrumpas. No, no es que me está negando algo y estoy contra, es un debate, Ya, güey, pero no por tienes que eso es un interrumpir a debate, cada hay rato. que mediar, Oscar. Hay que Por mediar. eso, Déjalo que pero termine, y estoy mediando, déjalo que termine. no, porque Déjalo que él termine, va a déjalo que terminar termine. su punto con una No, falacia pero de que, no, de no que la sabes si perra es no una a falacia, ver, sabe. déjalo que cuál es termine, la estamos falacia? mediando, Sí, así son porque los acabo de decir debates. que la perra no Déjalo que sale a termine. pasear. Déjalo No que dije que no termine, salía a Oscar. pasear, dije que no sabe estar sin correa. O sea, nunca le enseñaron cómo comportarse sin una correa, porque nunca le enseñaron cómo comportarse con una correa. Por ejemplo, con Arcana. Con Arcana, Arcana sabe estar sin una correa, pero... y podría decirte que sabía desde cachorra, pero no, la verdad es que de cachorra era un poquito más miedosa y le tenía miedo a las cosas y entonces no se separaba de mí. Pero eso no es que ella supiera estar en la calle. Al final ella le tenía miedo a muchas cosas y demás. Y entonces, por ejemplo, ella le tiene miedo a las escaleras, güey. Si tú le pones una escalera enfrente, como que se altera. Pero si está en la calle, es, es tu responsabilidad como poner atención al entorno y saber qué pedo. Y le tienes que enseñar a ella a comportarse en la calle. No nada más la sacas sin correa así porque sí, güey. La tienes que entrenar para poderla sacar sin correa. Lo que te estoy diciendo es que tu primo en realidad nunca le dio un entrenamiento a su perrita. No estoy diciendo que tu primo esté mal. No todos los perritos tienen por qué ser entrenados. También eso es una falacia. Si tú no quieres entrenar a tu perrito, estás en todo tu derecho. Pero también sé consciente de las responsabilidades que conlleva. Si no lo quieres entrenar, siempre lo tienes que sacar con correa. O sea, a menos de que estés en un espacio de juego de perros únicamente y esté cerrado, lo tienes que sacar con correa siempre.
si tu perro está entrenado y por ejemplo tu perro sabe, no sé, cruzar calles contigo, sabe andar en la bicicleta contigo, sabe ese tipo de cuestiones, no es que el perro las sepa naturalmente, tú le tienes que enseñar a hacer esas cosas, güey. O sea, la dueña del otro perro le enseñó a su perro a estar sin correa. Por eso en cuanto el otro perro se fue, la dueña vio la situación, vio que la otra perrita se empezó a alterar, llamó a su perro y el perro que hizo fue con la señora. Ah, sí, ok. Partiendo del punto de que tu perra es educada y que tienes razón. Pero por esto mismo de que la chihuahua no está como tal adaptada a de cierta forma convivir con perros como tal, eufóricos o que jueguen, ¿no? De inicio que jueguen, porque así son los perritos. Pero ella no está acostumbrada a ese tipo de perros. Entonces, es algo que tú sabes cuando vas a sacar a tu perro que sí está educado. Que allá afuera hay un buen de perritos que no lo están. Entonces, por ende, es ese queso que tú no controlas, es lo que nace del punto en el que tienes que usar una correa. Ok, Porque hay cosas que tú no controlas allá afuera, entonces es necesario que tú tengas una correa porque hay cosas que no pueden partir en que tu perro es Pero, educado. o sea, una correa todo el tiempo con el perro puesto o una correa a la mano por si llega a ser necesario. ¿A qué te refieres? No, o sea, cuando yo digo que cuando tú saques a tu perrito a pasear a un parque, donde sabes que va a haber perros, humanos, carros, como todo un ambiente que no controlas, entonces usas una correa. Pues, Y todo el tiempo, pues, todo el tiempo puesta, todo el tiempo puesta. aquí, En mi casa mi perrito no usa nada. Yo cuando salgo le pongo su arnés y le pongo su correa. En mi casa está libre. Pero cuando hay convivencia que tú no controlas, sí definitivamente una correa. pero es que justo es eso, o sea, tú que estás trabajando para que tu perro pueda convivir y socializar y jugar con otros perros, digamos que te haces responsable de eso, ¿no? Por ejemplo, ahí te va, si yo llevara a Arcana a Chapultepec, no la dejaría todo el tiempo con la correa, pero yo sé identificar cuando Arcana va a ir con un perro y me anticipo, porque ese es el tema, tienes que anticiparte a tu perro, tienes que ir un paso adelante. Cuando yo veo que ella va a querer ir con un perro, le digo no, o le digo junto y nos acercamos yo junto con Arcana al otro perro. ¿Por qué? Porque entonces así ella ya va como más controlada. Esa perra que se encontró tu primo en Chapultepec muy probablemente, perra o perro no sé qué era, pero muy probablemente sí estaba entrenada, pero no estaba tan bien entrenada. Y a lo que voy es a que yo estoy esforzándome porque mi perra pueda disfrutar de sus paseos y pueda jugar con otros perros y convivir y correr en el parque sin necesidad de que yo esté atrás de ella, porque al final hay una realidad, yo no corro a la velocidad que mi perra, güey. O sea, y no me considero una persona lenta, pero yo no corro a su velocidad. Y no voy a correr nunca a la velocidad de todos los perros, ni voy a ofrecerle el mismo juego. Entonces, sí tienes que entender que hay puntos en los que, güey, o sea, la persona cuyo perro no sabe convivir es responsable de que su perro no sepa convivir. Hay herramientas, tú mismo lo dijiste, hay herramientas para entrenar, hay herramientas para educar. Que no lo hagas es tu responsabilidad, güey. Y al final yo nada más estoy haciendo uso de la mía, que fue educar a mi perro para que supiera estar en un parque sin necesidad de estar con la correa. bueno, pero aquí para agregar, o sea, tú sí piensas que un perro bien entrenado ni de pedo va a pasarle las cosas, por ejemplo, que le pasó a la chihuahua del primo de Oscar. O Es sea, el que perro bien entrenado se va a quedar, no se va a ir a perder, correr, nada, aunque le vengan a 50 perros a echarle el pleito ni nada. El perro bien entrenado se va a quedar con su dueño no, o no, o donde se sea, tenga que es quedar. que también depende, porque ahí estás en Chapultepec, güey. O sea, Chapultepec ni siquiera es un espacio completamente diseñado para perros, es un espacio diseñado para humanos. O sea, y ahí sí, por ejemplo, en Chapultepec yo no llevaría Arcana. O sea, te estoy diciendo que la soltaría en alguna zona donde viera como abierto para que jugara, para que explorara. Pero en la entrada, en las partes como más, digamos, concurridas de Chapultepec, la llevaría con correa, güey. Entonces, tienes que, como persona, evaluar la situación y saber cuáles son los límites de tu perro. Siempre en el entrenamiento empiezas con un límite y terminas con otro, porque esa es la idea, ¿no? Ahorita tu perro no lo puedes soltar ni en el parque porque se echa a correr. Pero la idea del entrenamiento es que al final del entrenamiento tu perro pueda meterse a la jaula sin correa y convivir con otros perros. Y a lo mejor la siguiente fase del entrenamiento es que tu perro pueda estar afuera en el parque sin correa y pueda convivir y socializar con otros perros sin tanto problema. Hola, princesa. Hablando de... No, pero No, ok, el o tema sea, aquí quiero no es... preguntarle algo a Axel, habitante, rápido. Ella, ¿sí? Sí. Entonces, Axel, lo que tú dices es que el perro puede estar muy bien entrenado, pero sí hay entornos en los que, aunque esté muy bien entrenado, sí puede llegar a irse a alocarse o lo que sea, y es ahí donde entra el dueño que tiene que prever esta situación, saber si tiene o no que usar correa,
observar a los demás animalitos y todo esto. Es cosa del dueño, prever, que el dueño prevea estas situaciones. Sí, o sea, al final es lo que digo, o sea, tú eres responsable de tu perro, ¿no? Y eres responsable de lo que tu perro haga y diga. Y, por ejemplo, si yo veo a... Y diga, No, o sea, haga ya se sabe y... hablar tu perro. El entrenamiento, Carmen, de la Harvard. manera en la que se comporta, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo veo que mi perro se va a acercar a una perra que se ve muy nerviosa o que su dueña no se ve como confiada, yo mejor llamo a mi perra para que no genere ahí una situación de estas que le pasó a Oscar, ¿no? La persona que Primo, lleva al perro es ¿no? a su primo, pues. La persona que lleva al perro es responsable, ¿no? Sí, y es a lo que me quería referir cuando yo decía que su primo en realidad nunca entrenó a su perra para que saliera a pasear con él. Simplemente su perra era dependiente y no se le separaba por eso, pero no era que la perra supiera qué hacer, ¿no? Por ejemplo, Arcana, en caso de ver una escalera o algo así que como que la altera, como que se da la vuelta y se sienta, como que espera a que tú llegues o le digas que tranquila o va contigo. O sea, pero eso costó tiempo y es trabajo justo. Tienes que trabajar con tu perro para que el perro no se sienta incómodo. Y no le tienes que tener miedo a este tipo de situaciones porque pasa muchas veces, ¿no? Y es lo mismo que pasa con las personas también. Si tú cuidas a tu perro de que nunca le vaya a pasar nada, de que nunca se acerquen otros perros a él, de que nunca esto, de que nunca lo otro, al final el día que pasen, tu perro se va a alterar muchísimo porque nunca lo ha vivido. En cambio, si le va pasando, si por ejemplo la sacas a pasear al lado de una calle y luego la sacas a pasear al lado de una calle más grande y luego la sacas a pasear a una avenida, ya tu perro no se altera tanto cuando pasa un coche rápido, cuando pasa un coche pesado, cuando está haciendo mucho ruido, ¿no? Eh, Tienes que exponerlo para que tu perro aprenda nuevos entornos y nuevos Sí, ambientes. es que justamente no estaba hablando como tal de tu perra, güey. O sea, o de los perros entrenados. Yo estoy diciendo que muy bien, tu perrito pase lo que sea, un carro, una persona, un niño, lo que sea, no va a hacer nada y no va a cambiar su comportamiento, ¿no? Porque controlas de alguna u otra manera, ¿no? Sus emociones y sus impulsos. Pero es que allá afuera hay cosas que tú no controlas, Axel, y que tu perro no controla, y que tu perro, por muy educado que esté, no controla. Que vas caminando por la calle y tu perro se adelanta 2 pasitos y pase un carro y la atropelle. Que pase un perrito agresivo y se la aviente. Te voy a poner otro caso, con otro Pero primo. es que, güey, ok, Espera, te voy a poner otro caso con No, otro primo. espérate, Axel. sí, Sí, espera. Sí, te Y toca. tenía un perrito que era pastor belga malinois, güey, y lo tenía en cadena. Él sí la entrenó porque nos quedamos a acampar en el cerro y la perrita sí estaba suelta y daba sus vueltas porque no había nadie, ¿no? O sea, nada más estábamos nosotros y ella. Estaba entrenada, en cuanto ella le chiflaba, le hablaba, es una perra que fue entrenada también porque era perra policía, entonces sabe qué pedo, ¿no? Entonces mi primo la llevaba con su correa aún así, porque él también mantiene esta postura de que yo controlo a ella, pero no controlo a los pendejos que están allá afuera, ¿no? Entonces íbamos subiendo y un guardia del bosque baja con un perro suelto, güey. Y se supone, en teoría, que si eres un guardia del bosque, tu perrita debería tener cierto entrenamiento, güey. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a cuidar el área. Y no debe ser una perra sin entrenamiento. Y baja el perro y el señor baja, también medio agresivo, no sé por qué, y a decir, no, es que en esta área no se puede acampar, que la chingada, pero bien agresivo, sin ni siquiera El perro hablar. agresivo, ¿no? El perro que dices que sabe, Los ¿no? dos, el señor agresivo y yo creo que el perro notó esta como euforia que tenía su dueño, o no sé qué pinche palabra ocupar, pero esta persona, y pues también llegó con esa misma vibra, güey. Entonces, ¿qué hizo? Aventársela al perrito Samoyedo de mi primo. Y la perrita lo hizo defender, y mi primo le gritó, amarra a su perro, señor, no mames, no baje por mucho que sea, o sea, no puede bajar a querer hablar con la gente que está en el parque. Una, si sabe que su perro no está entrenado. Dos, si sabe que su perro es agresivo. Y tres, si usted es el pinche guardia del bosque. Entonces amarra a su perro. El señor, no, es que no sé qué, y nada más medio le hablaba, güey, pero el perro no le hacía caso. Entonces mi primo lo que hizo fue meter su pie, porque traía bota, porque íbamos a acampar, metió su pie en medio y aventó al otro perro, ¿no? O sea, es lo que no con tienes un que afán hacer. de dañarlo, Y lo pero empujó. con afán de separarlos. Entonces sí lo hizo con fuerza y sí lo aventó, y mi primo ya se puso una afán de hasta darle en su madre al señor, porque ya el señor no obedecía, no hacía caso en que, güey, agarra a su pinche perro y amárralo. Entonces lo que te digo, aquí mi primo es el que sí tiene un perro entrenado, me puse en el caso opuesto. ¿Qué hizo? Agarrar a su perro con correa, porque si no lo hubiera tenido con correa y no la jala, ahí se hubiera hecho un desmadre y se hubieran los dos perritos agarrado a madrazos de verdad. Mi primo tuvo la correa, entonces tuvo la oportunidad de jalarlo y meter el pie, entonces tenía más control sobre la situación. Por eso es necesaria una correa, así tu perro sea un perro policía, como en este caso. Sí, no te estoy diciendo que la correa no sea necesaria, pero justo lo dijiste muy bien.
Tu primo le enseñó a su perro a andar sin correa, su perro sabe andar sin correa, pero no lo saca a todos los espacios sin correa porque no controlas todos los espacios. Por eso te digo, estoy de acuerdo que en la calle que no controlas lo que está pasando, está bien, llévalo con correa. No, no es tan fácil que lleves a tu perro así suelto, ¿no? Digo, por ejemplo, si es un trayecto ya muy conocido para ti y para tu perro y lo entrenaste en ese trayecto específico, no tiene, a lo mejor lo puedes soltar o lo puedes llevar sin correa y no está mal, güey. Pero en ambientes que no conoces, me voy a poner de un poco de tu lado en eso. Si es cierto, no controlas todos los ambientes y la correa es un método de control, güey. Pero también es cierto que a veces liberarla de la correa también les hace bien, los ayuda a desfogarse y demás. No te estoy diciendo que nunca tengas que usar la correa, te estoy diciendo que tienes que saber identificar en qué situaciones es Claro. necesaria, güey. O sea, por ejemplo, tú lo dijiste, cuando acamparon, la perra andaba sin correa y demás, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido otro perro? A lo mejor la perra hubiera regresado con tu primo o la perra se hubiera quedado ahí jugando con el otro perro y eso no lo tenía contemplado tu primo, pero al final es un ambiente, digamos, en el que sabes más o menos cuál es la situación y cuál es el control. Tu primo no tenía ni la pendeja idea de que ese güey iba a bajar con su perro suelto y al final sí, la correa le da un poquito más de control sobre la situación, pero él también sabía cómo actuar, porque muchas personas no saben cómo actuar, no saben que tienes que poner tu pie y tu rodilla entre los perros para evitar que los perros sigan como en el trip de matarse entre ellos, ¿no? Muchas personas tratan de meter las manos y entonces los perros se les van a los brazos, güey, y termina peor la situación. Eso es a lo que me Ok. refiero. No nada más entrenar al perro, también las personas cuando estás entrenando a un perro tienes que aprender, güey, cómo reaccionar ante estos estímulos, güey. Claro, y entonces esta charla, pues no tenía sentido en el aspecto de que yo desde un punto dije que a mí me caga la gente que va en la calle con su perro sin correa. Yo estoy. Ya si dices hay espacios para que la gente, Sí, obviamente. faltó aclarar eso porque pensábamos, bueno, que Axel se refería a que podías llevarlos a cualquier lado sin correa si estaba entrenado, pero ya Yo se también aclaró que, pensaba eso. No, o ajá, sea, pero se aclaró que no, que son lugares específicos en los que puedes llevarlos sin correa, sobre pero todo que en los que ya normalmente en tienes la más o calle, menos la pues sí, idea, con ¿no? correa, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, ahí te va. De aquí al parque, yo me puedo ir con Arcana sin correa, porque es un trayecto que hemos hecho miles de veces, que Arcana ya sabe, ya memorizó, yo ya sé cuáles son los retos que corro y demás, pero aún así no salgo sin la correa, siempre la llevo en la mano. ¿Por qué? Porque no, nunca sabes qué es lo que te puede llegar a pasar, siempre tienes la correa a la mano, güey. Entonces, hay trayectos que, digamos, ya mecanizó el perro, ya mecanizaste tú, y entonces es más fácil que el perro no se salga de control. ¿Por qué? Porque ya es algo mecánico, ya es algo repetitivo, güey. Pero por ejemplo, si tú llevas a tu perro a, no sé, un pueblo, no te digo que vayas por las calles con tu Al perro cerro, así. su ejemplo de Oscar, ¿no? No, Por al ejemplo. cerro, por ejemplo, me parece que sí podrías hacerlo, ¿no? Digo, No, obviamente ahí, tienes que ahí estar. acampamos y no había gente, pero al cerro como tal, a pasear donde hay un chingo de perros, ahí sí con correa, güey. La neta. Donde hay más perros, es que ahí es donde entro en conflicto contigo, porque donde hay más perros, si tu perro está bien educado, no tendrías por qué tener conflicto con otros perros. Si ves que otro perro se está poniendo agresivo y tú tienes como dueño que aprender a leer no nada más a tu perro, también tienes que aprender a leer otros perros para saber así como identificar. Ese perro es nervioso, le voy a hablar a Arcana cuando se quiera acercar. Ese perro es agresivo, no la voy a dejar ni que se acerque, ¿no? Ese perro de allá es juguetón, Entonces regresamos a la charla, porque yo sí digo que donde hay gente y situaciones que tú no controlas, como por ejemplo el cerro como tal, en el cerro si tú acampas o si te subes, pues no, ahí sí es un lugar libre de cierta forma, ¿no? Pero en el tema de que si tú vas en la calle o vas, porque es un caminito el del cerro, que se hace porque es como para correr y caminar y demás, pasa ahí un buen de gente, de niños, de perritos, de lo que sea. Ahí sí debes de tener correa. Por ejemplo, mi perro se entendió muy bien con uno de los perritos de ahí y estaban jugando bastante. Ahí obviamente que hice, no le solté la correa como tal, pero sí lo dejamos libre un rato. Incluso creo que sí se la soltó un tiempo porque estaban jugando entre Sherlock, ellos. ¿no? ¿Hablas de Ajá, Sherlock? con Sherlock, cuando estaba más pequeño y jugó con un perrito que igual era pequeño. Y ahí sí no le soltamos, creo que sí le soltamos la correa, creo que sí la quité. Y ahí estuvo jugando un rato, pero porque tú entiendes que ahí ya es un ambiente que no va a pasar nada. Pero ya como tal, cuando ya nos fuimos y el señor se siguió en su camino, le volví a poner la correa porque regresamos al ambiente que yo no controlo y que no sé qué tan hostil puede ser. Entonces ahí es donde te digo, todo el tiempo que no controles el ambiente y que no sepas qué va a pasar, uses correa. yo siento que más es cuando sepas que el ambiente se puede descontrolar muy fácilmente, porque
Por ejemplo, ahí te va. Te voy a aplicar una analogía con niños, güey. ¿Qué pasa? Eres una mamá sobreprotectora, güey. Porque le haces el mismo daño a tu hijo que si no lo llevaras a ningún lado. Que si lo llevas al parque y le dices, no, pero no puedes jugar con ningún otro niño. Porque no sé qué educación tengan los otros niños. O sea, Sí, güey, que te hace un cholo ahí le induce a la marihuana. No, el tema no es como tal, ¿por qué? Porque yo sé que están jugando, pero es más fácil encontrar un perro agresivo que vaya a querer morder a tu perro que encontrar a un niño que le... Bueno, aquí en el Niño Edomex cholo. aquí en el Edomex se comparte la opinión, pero es más difícil encontrar a un niño que vaya a querer y que nada más lo suelten tantito y vaya y le den su madre a tu hijo, a que encuentres a un perro que en general hay un buen de perros callejeros y un buen de perros en la calle que pueden ser hostiles y agresivos con tu perro. Entonces, ahí es, yo no veo compatible la analogía, la verdad. cuando tú tienes a tu perra, o a tu perro, o al animal que tú quieras, no nada más te tienes que interesar por él, sino por el entorno. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Por ejemplo, yo no voy a ir con Arcana a una perrera y la voy a dejar suelta. ¿Por qué? Porque los perros de perrera normalmente hay muchos perros en lugares muy, muy chiquitos y demás. Y entonces esos perros están muy alterados. Pero tú tienes que saber la situación, güey. Si hay perros alterados, obviamente no. Pero por ejemplo, si vas a un cerro, la sueltas. O sea, si yo voy al cerro a llevar a Arcana a jugar con otros perros, la voy a soltar para que juegue. Pero yo tengo que estar atento a los perros que puedan hacer que la situación se salga de control y anticiparme a eso. Yo le digo antes de que ella se acerque a los perros que yo veo como agresivos, Arcana ven. Y entonces ella viene y no y evito ese tipo de cuestiones. Cuando no las puedo evitar, tengo que estar preparado para actuar en consecuencia. Si yo sé que, por ejemplo, tu primo sabía que su perra se podía pelear con el perro de este pendejo, él supo cómo actuar en el momento, ¿no? Y te apuesto lo que quieras a que si no hubiera tenido la correa en la mano, le hubiera agarrado el collar de castigo o la hubiera agarrado del cuello, que es lo que se hace cuando no se tiene la correa en la mano. Sí, pero El la tema correa está en que justo tú tienes que saber le dio actuar. facilidad para controlar la situación. Pero lo que te digo, o sea, ese era un perro entrenado, era un perro policía y sabía cabrón. Y aún así, mi primo, el policía que se lo dio y que le dijo, güey, es un perrito entrenado, le dijo, güey, bueno, creo que sí, él también lo mantiene, pero es a donde la llevo trae correa, menos que yo sé que es un lugar que no va a ser hostil. Porque yo no controlo, y él ve lo mismo, dice, yo controlo a mi perra, pero no controlo a los perros de los otros güeyes. Entonces, yo sí digo que en un cerro donde hay niños, es que tú estás hablando, no sé si la gente que entienda por cerro, pero yo hablo de que los cerros que están por aquí tienen un espacio como tal con camino, con donde hay gente, donde no solo Como es un parque. ir y que esté libre y que solo sea el bosque, o sea, sí hay como un parque, por así decirlo, o sea, hay como un caminito, entonces hay gente que va a correr, hay gente en bicicleta, que si tu perro por alguna razón, una mariposa se distrae tantito y quiere correr porque es un perro, güey, o sea, por mucho que lo eduques, es un animal, ¿no? Entonces, tienes ciertos impulsos, de repente se te puede salir de las manos y pasa una bici y causas un caos. O sea, hay muchas más actividades sucediendo. No solo es un parque para perros, o sea, es un parque para gente, es un cerro para que vaya gente, para que vaya a correr, para que vayan a andar en bici, para que vayan niños, para que vayan a jugar. O sea, no es un parque de perros. Si solo fuera un parque para convivencia de perros, entiendo que llegando al parque, pues le quitas la correa y que convivan los muchos perros. Pero sí hay muchas situaciones que se te pueden salir de control. Es que yo digo, güey, que deberías de dejar en pie bien tu mensaje, güey, porque si no mucha gente va a saber con la idea de que está bien traer a tu perro sin correa. Y no, Oiga, güey. y si hacen un intercambio más, porque si ya se alargó un poquito esto y una vez más. Mi conclusión es que, a menos que sea un parque para perros, que esté diseñado para que esté rodeado de que los perros, aunque se echen a correr, no los vayan a atropellar y demás. O sea, que la situación esté, que no se salga de las manos, suelta a tu perrito, no tengo tema con eso, porque necesita explorar y demás, como en el cerro y demás. Pero si hay gente, si hay una convivencia social, si hay más cosas sucediendo, siempre, siempre para mí, esté en tu correa. Esa es mi conclusión. Vas, Axel. Mi conclusión es parecida, pero menos dramática, por así decirlo. Si entiendes cuál es el ambiente en el que estás y sabes que puedes controlar a tu perro en ese ambiente en el que estás, adelante, manténlo sin correa. Siempre ten en cuenta la disciplina de tu perro y tu propia disciplina, porque sí es importante la disciplina que la persona maneja con el perro. Si no lo entiendes, no puedes tener a tu perro sin correa así como así. Ese no es el mensaje que quiero dar en ningún momento. El mensaje es que me parece que un mejor entrenamiento ayuda tanto al dueño como al perro a distinguir situaciones de potencial peligro y evitarlas y preverlas.
Esto no quiere decir que siempre vayas a llevar a tu perro sin correa, no. Simplemente quiere decir que eres más capaz de identificar en qué situaciones puede traerla y en qué situaciones no puede traerla. Bueno, Entonces, yo por lo que entendí aquí como espectador de lo que acabo de ver, el punto de Oscar es que la correa es necesaria siempre, a menos de que sepas que es una situación 100% segura para tu perrito y para la gente. Mientras haya el mínimo peligro, pues mejor la correa para asegurarte de que que no pase nada malo, como su perrito bueno, con su ojo, primo. siempre tienes que Y, llevar tu correa. espérate, estoy hablando, Axel, por favor. Pero hice una interrupción corta. Por favor. Y en el caso de Axel, lo que entendí es que es un poquito lo opuesto, bueno, no tanto lo opuesto, sino que tú puedes evitar la correa a menos de que sepas que es un lugar o estás en un entorno en el que sí que puede existir un peligro, que tú como dueño del perro sabes que puede haber alguna razón de peligro o lo que sea, y entonces tengas la correa a la mano para usarla. Sí, justo lo planteaste bien. Yo digo que la correa es siempre y Axel dice que la correa es solo cuando es un lugar necesaria, inseguro, ¿no? Si me equivoqué, corríjame, pero bueno, es lo que entendí. No, sí está bien esta contraposición. Sí. Y habría que invitar después a una persona experta. A lo mejor un entrenador o algo así, más especializado, sí. Que nos aclare un poquito, y porque, o sea, nosotros tenemos conocimiento, Axel, más que nosotros en cuestión de entrenamiento de perros sí, y demás. Verdad, sí. Pero aún así no somos expertos en el tema, entonces sí estaría interesante saber qué opina alguien que tiene experiencia en el campo. Bueno, en este programa Oscar no participó mucho porque, bueno, está ocupado con su trabajito y así, pero ¿te gustaría hacer la conclusión, Oscar? Sí, claro. Bueno, la conclusión está dividida en este tema. En general, lo que quieras. Pero, no, en general, el programa. Ya. Sí, ya tuvieron un poquito de clase sobre la historia de los incendios, los tipos de incendios, cuáles son, qué lo provoca, que no todos son malos, como los vemos, que cuando empezamos a compartir en redes que hay incendios en tal lugares hay que averiguar qué lo ocasionó. Esperemos que todos sean fuentes naturales, porque cuando ya son humanos haciéndolo sin querer o aldrede, ya está culero. Los bomberos son héroes para todo el mundo, simplemente que en México casi no se ocupan, y gracias al cielo que no se ocupan. Y gracias, ajá. Y en general, pues cuiden mucho a sus perritos, investiguen bastante, obviamente no se queden con siempre es bueno saber cómo educar a tu perrito en redes sociales y demás, pero si tienen acceso a un profesional estaría mucho mejor, porque en redes a veces, esta es una red social y está dividida la opinión, entonces hay páginas que te van a decir sí, todo el tiempo con correa, hay páginas que no, entonces traten de buscar a los expertos y quiéranos mucho, cuídenos mucho, vean qué perrito van a adoptar o a comprar dependiendo de sus circunstancias y su forma de vida. Y ya, creo que ese es lo que nos llevamos de mensaje. La opinión sigue dividida. Axel sigue en su postura de que su perro va a Harvard y que no va a morder ni a la hormiga que pase. Yo digo que mi perro es un canero, que todos los perros, no importa lo que pase, va a ser un desmadre. Entonces es la contraposición. Pero sí, está bien. Entonces nos vemos la siguiente semana. Esperemos tengamos un capítulo con invitado. ¿Sí? Ojalá, de preferencia. Ojalá, de preferencia. Y ya saben, suscríbanse al Páramo para más contenido relacionado con este tipo de cosas y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta luego. Bye.